Intentar dormir pensando en la Edad Media escocesa puede parecer una mala idea. Quiero decir, ¿quién querría cerrar los ojos imaginando un mundo lleno de barro, enfermedades, gente gritando en gaélico y posiblemente una guerra en curso por una vaca? Pero si te quedas, te prometo algo mejor que contar ovejas. Una visita a uno de los lugares más duros, fríos y extrañamente fascinantes de la historia humana. No necesitas una espada, solo una manta. Bienvenido a la Escocia medieval. Tierra de castillos de piedra, clanes familiares que resolvían sus disputas con hachas, y noches tan frías que dormir era más una hazaña de supervivencia que un descanso. Aquí, cada día era un acto de resistencia. Resistir al clima, a las enfermedades, a tus vecinos, a los ingleses. ¿Pero qué tenía de especial esta época? ¿Por qué era tan brutal vivir ahí? ¿Qué comían? ¿Cómo se bañaban? Spoiler, ¿no mucho? ¿Qué tipo de cuentos de terror se contaban antes de dormir? En esta historia vas a aprenderlo todo, desde cómo hacer una sopa de nabo con agua de charco hasta cómo evitar que un hada se robe a tu hijo. Y lo mejor, lo harás mientras te preparas para dormir. Con suerte, al terminar esto, estarás profundamente dormido, o traumado, o ambas. Antes de arrancar, imagina que acabas de despertar en un pequeño asentamiento escocés del año 1320. No hay electricidad, ni baño, ni teléfono. Lo único que tenés es frío, hambre, y la amenaza constante de que tu vecino cree que le robaste su cabra. La vida era difícil, sí, pero también estaba llena de historias, de creencias, de momentos extraños y mágicos. Ahora, respira hondo. Sentí ese aire helado de las Highlands entrando por la nariz. Escucha el viento colarse por las rendijas de una casa hecha con piedras y musgo. Escucha los pasos del ganado, el murmullo de las ovejas, y, si afinas el oído, tal vez también escuches una discusión en gaélico que puede terminar en duelo a cuchillo. Esta era una época en la que los nombres eran épicos y los apellidos decían mucho. Si tu familia era de los MacLeod, los Campbell o los MacDonald, podías tener fama, tierras, enemigos o todo junto. Porque sí, aquí los clanes lo eran todo. Tu apellido podía ser tu escudo o tu sentencia. Y mientras en otras partes de Europa comenzaban a levantar catedrales góticas y a pintar frescos, en Escocia todavía se decidía quién mandaba a base de cuchilladas, rituales paganos y alianzas de matrimonio que hoy serían material de telenovela. Todo era crudo, salvaje, sin filtros. ¿Romántico? Tal vez. ¿Peligroso? Absolutamente. ¿Qué se comía en esta tierra indomable? Nada que hoy pondrías en Instagram. Nabos, cebada, pan duro como una piedra y, con suerte, un poco de carne seca si eras afortunado. Olvídate del brunch. Acá el desayuno era lo que quedaba de anoche, si quedaba. Y mientras dormías, no solo tenías que preocuparte por el frío. Las enfermedades eran como fantasmas que se colaban por las paredes. Una fiebre podía llevarse a tu familia entera. Y si sobrevivías, era porque tenías suerte, o porque algún curandero te dio un brebaje hecho con raíces, ceniza y... bueno, mejor no preguntes. Pero no todo era oscuridad. La cultura escocesa estaba llena de leyendas. Historias que se contaban alrededor del fuego para explicar lo inexplicable. ¿Por qué desapareció ese niño? ¿Por qué la leche se volvió negra? Fácil, las hadas. Esas criaturas no eran adorables como en los cuentos modernos. Eran peligrosas, traviesas y vengativas. Y tenías que hacer ofrendas para mantenerlas contentas. Porque claro, lo único peor que morirse de frío era enfadar a un ser mágico con sed de bebés. Acompáñame en este viaje de 2 horas a través de castillos sin calefacción, supersticiones medievales y una vida tan ruda que Netflix no podría ni imaginarla. Vas a reírte, vas a aprender, y sí, probablemente agradezcas vivir en el siglo XXI. Así que cerrá los ojos, relájate, y deja que tu mente viaje a un mundo donde la historia no era un libro, sino una batalla constante entre el frío, la pobreza y criaturas invisibles del bosque. Hablemos un poco de las casas, porque vas a pasar mucho tiempo en una. Imagina una estructura baja, sin ventanas, con techo de paja y paredes de piedra mal apilada. El piso es tierra, literal, y compartís el espacio con tus animales porque ellos ayudan a calentar el lugar y también a llenarlo de olores inolvidables. Si tenés suerte, el humo de la chimenea sale por un agujero en el techo. Si no, vivís en una nube permanente. Las camas no eran más que paja en el suelo, a veces con pieles encima. Y no dormías solo. Dormías con tu familia. Todos. En el mismo espacio. Porque en el frío escocés,
El calor humano era más valioso que el oro. Eso sí, olvídate de privacidad. La idea ni existía. Si alguien estornudaba, lo escuchaban en todo el pueblo. Durante el día, si eras campesino, y lo eras, porque el 90% de la población lo era, trabajabas de sol a sol, arando, sembrando, cosechando, reparando cercas, cargando agua. Tu vida era un ciclo repetitivo de sobrevivir. No había fines de semana. No había vacaciones. Solo el domingo para ir a misa, escuchar latín que no entendías, y volver a casa con la esperanza de que nadie haya robado tu única oveja. El bosque era otro personaje en esta historia. Era fuente de madera, de caza, de hierbas, pero también de miedo. Se decía que en los rincones más oscuros vivían espíritus antiguos. Y por eso, muchos preferían no entrar al bosque de noche. Porque en la Escocia medieval, la línea entre el mundo real y el mágico era muy delgada. Y no podemos olvidar a la Iglesia. Porque aunque muchos seguían costumbres paganas, la religión cristiana dominaba todo. Había reglas sobre qué comer, cuándo tener sexo, qué día trabajar y cuándo confesarte por pensar en cosas impuras, como robar una gallina. La culpa era un ingrediente más en la dieta diaria. Te estarás preguntando, ¿acaso no había momentos felices? Claro que sí. Una boda, una buena cosecha, un día sin lluvia. Pequeños triunfos que se celebraban con canciones, bailes en círculo y mucho alcohol. Porque sí, el whisky también existía, aunque era más fuerte, más turbio, y probablemente te dejaba ciego si no sabías prepararlo. La vida en la Escocia medieval era todo menos aburrida. Era dura, sí, pero también estaba llena de historias, de mitos, de momentos humanos que, de alguna manera, todavía resuenan con nosotros. Y si alguna vez pensaste que tu vida moderna es complicada, espera a escuchar cómo resolvían los escoceses medievales sus problemas. Con canciones, superstición, machetes y mucha terquedad. Porque si algo define a este pueblo, es que nunca se rendía. Así que, prepárate. Esto apenas comienza. Si pensabas que el enemigo principal de un escocés medieval eran los ingleses, te equivocas. Su mayor enemigo era la propia tierra. Literalmente. Escocia es bella, sí, pero en la Edad Media, esa belleza venía con un precio. Un clima infernalmente impredecible y un terreno que parecía diseñado por alguien que odiaba la idea de una vida fácil. Empecemos por el frío. No ese frío simpático que se arregla con una bufanda y un té. No, esto era un frío que calaba los huesos, que entraba por las grietas de tu casa, porque todas tenían grietas, y se metía en tu alma. Imagina despertarte en invierno y tener que romper una capa de hielo dentro de tu casa para poder lavar tu cara con agua helada. Ese tipo de frío. Los inviernos duraban eternidades. El sol apenas salía, y cuando lo hacía, era tímido, como si no quisiera estar ahí. La lluvia, en cambio, era entusiasta. Llovía con pasión, con compromiso, con una dedicación admirable. Y no era una llovizna romántica. Era una lluvia que empapaba hasta el alma. Y después de la lluvia, barro. Barro en los caminos, en tus zapatos, en tu cama. Barro en tu vida. Ahora hablemos del viento. El viento en las Highlands no es una brisa. Es una fuerza de la naturaleza que te sacude como si quisiera arrancarte el alma del cuerpo. Las casas temblaban, los árboles se doblaban, y más de una capa salía volando para no volver jamás. Si escuchabas silbar el viento entre las colinas, sabías que esa noche ibas a dormir poco y mal. El terreno tampoco ayudaba. Escocia está llena de montañas, colinas, valles y pantanos. Cultivar algo en ese suelo era como intentar plantar flores en un campo de batalla. Cada metro de tierra arable era un regalo de los dioses, o un error geológico. Por eso la agricultura era limitada, y mucha gente tenía que complementar su dieta con lo que pudiera encontrar. Bayas, raíces, setas, algunas comestibles, otras, bueno, sorpresa. Y como si eso no fuera suficiente, había zonas enteras aisladas por semanas o incluso meses durante el invierno. Sin caminos decentes, sin puentes, sin noticias. Imagina quedarte encerrado en tu aldea durante 2 meses con las mismas 5 personas, los mismos chismes y los mismos problemas. Era el equivalente medieval del confinamiento, pero sin internet, sin delivery y con mucho más olor. Además, la cercanía al mar era un arma de doble filo. Por un lado, ofrecía pesca. Por el otro, tormentas brutales y vientos salinos que destruían las cosechas. Y ni hablar del riesgo de invasores vikingos en siglos anteriores. Si vivías en la costa,
Tu tranquilidad era directamente proporcional a lo bien escondido que estuviera tu hogar. El clima afectaba todo. Desde la arquitectura, casas pequeñas, techos bajos, sin ventanas, hasta la vestimenta, capas gruesas, pieles de animales, nada de moda, pasando por la salud. Muchas enfermedades estaban relacionadas con la humedad constante, los resfríos eran pan de cada día, y una tos persistente podía terminar en tragedia. La geografía también definía la cultura. La fragmentación del terreno ayudó a que los clanes se mantuvieran separados, desarrollaran sus propias costumbres, dialectos y odios locales. Una montaña podía ser la diferencia entre una alianza o una guerra. Y esa falta de conexión creó una sociedad donde la unidad era un concepto frágil. Y sin embargo, en medio de ese caos climático, había una belleza salvaje. Las montañas cubiertas de niebla, los lagos oscuros y profundos, los bosques misteriosos, todo eso inspiraba leyendas, canciones, cuentos. Escocia era un lugar que te golpeaba, sí, pero también te hablaba. Era como un abuelo gruñón, duro por fuera, pero con historias increíbles por contar. Para un escocés medieval, cada día era una batalla contra el entorno. Pero también era un acto de orgullo. Vivir ahí no era una condena, era una identidad. Si podías sobrevivir a un invierno escocés sin perder un dedo del pie, eras parte del clan. Y no cualquier clan, uno forjado por el viento, la piedra y la lluvia. Las estaciones eran marcadas, casi violentas. El invierno era largo y cruel, pero el verano no se quedaba atrás. No por calor, eso sería un lujo, sino por los insectos. Nubes de mosquitos y tábanos se arremolinaban en los campos húmedos, atacando a personas y animales por igual. Las picaduras podían causar infecciones, fiebre y, en casos extremos, la muerte. Todo eso por salir a buscar leña. La primavera era el momento de esperanza, si el clima lo permitía. Si había una buena floración, las abejas trabajaban, los cultivos arrancaban, y había motivos para cantar. Pero una helada tardía podía arruinarlo todo en una noche. No había bancos, no había seguro agrícola. Si la cosecha fallaba, te morías de hambre. Así, sin vueltas. Y el otoño. El otoño era una carrera contra el tiempo. Había que recolectar, almacenar, preparar, secar carne, salarla, moler granos, proteger los animales. Era la última oportunidad de prepararse antes de que el invierno volviera a tragarse todo con su aliento de hielo. El paisaje no solo influía en la vida física, sino también en lo espiritual. Las montañas eran vistas como guardianes silenciosos. Los lagos, los famosos lacs, eran hogares de espíritus, algunos benévolos, otros no tanto. Y los árboles viejos eran considerados sabios, sagrados. Todo tenía alma. Todo tenía una historia. Incluso los caminos eran entidades vivas. Algunos decían que ciertas rutas eran seguras, y otras estaban malditas. Se dejaban ofrendas en cruces de caminos para apaciguar a los espíritus del lugar. Una piedra especial, una moneda oxidada, un trozo de pan. No era superstición. Era una forma de respeto hacia una tierra que podía quitarte la vida si no la tratabas con cuidado. Los animales también sufrían. Las ovejas y vacas eran vitales, no solo por su carne y leche, sino porque representaban riqueza y estatus. Si una tormenta se llevaba tu rebaño, no solo perdías comida, perdías tu lugar en la comunidad. Algunos incluso compartían techo con los animales más valiosos durante los inviernos más duros. Sí, dormías con tu vaca. Y si roncaba, te aguantabas. Las aldeas se construían donde podían, no donde querían. Cerca de ríos, pero lejos de inundaciones. En valles, pero protegidas del viento. Y aún así, cada ubicación era una apuesta. Una tormenta, un derrumbe, una crecida, y todo podía desaparecer. Por eso, muchas construcciones eran efímeras, hechas para resistir una generación y luego volver a empezar. También existían prácticas específicas para proteger a las casas del clima. Algunas familias enterraban huesos de animales en los cimientos, como ofrenda a la tierra. Otras colgaban símbolos tallados en madera cerca de la entrada para ahuyentar a los vientos malos. El clima era una fuerza viva, casi con voluntad propia, y había que negociar con él. ¿Y qué hacían los niños mientras tanto? Aprendían desde pequeños a adaptarse. A los 5 años ya ayudaban a cargar agua, a cortar leña, a espantar cuervos. Jugaban, sí, pero entre tareas. Y sus juegos a menudo imitaban la vida adulta. Pequeñas batallas con palos, carreras en el barro, construir refugios con ramas.
Su infancia era corta, pero intensa. El aislamiento no solo era físico, también era cultural. Muchas aldeas desarrollaban sus propios acentos, expresiones, canciones. La gente viajaba poco, tal vez una vez al año, a la feria más cercana, si el clima lo permitía. Pero en general, el horizonte era tu límite. Lo que había más allá de las montañas era un misterio. El clima incluso moldeaba la música. Las gaitas, esos instrumentos tan asociados a Escocia, eran pensadas para sonar por encima del viento. Las canciones populares hablaban de tormentas, de inviernos largos, de amores congelados en el tiempo. Eran melodías que nacían del barro, del hielo, del viento. Y, quizás lo más impresionante, no se quejaban tanto. No había tiempo para lamentarse. Si el río se desbordaba, se reconstruía. Si la nieve enterraba tu casa, se cavaba. Era una vida de reacción constante. Una adaptación diaria. Y una lección que hoy, incluso con calefacción central, podríamos recordar. En resumen, la geografía escocesa no era un escenario pasivo. Era un personaje activo. A veces un aliado, muchas veces un enemigo, pero siempre presente. Moldeó a la gente, a sus costumbres, a sus miedos y a sus sueños. Y si sobrevivías ahí, sabías que podías sobrevivir en cualquier parte. Porque en la Escocia medieval, la tierra no te daba la bienvenida. Te ponía a prueba. Y claro, entre tanto desafío climático, no podían faltar las anécdotas que se contaban generación tras generación. Historias de ancestros que cruzaron valles nevados con un niño enfermo en brazos, solo para llegar al otro lado y encontrar a un curandero, que les dio whisky y una oración. O la de aquel clan que decidió mudar su aldea entera porque el viento los volvía locos, literalmente. Decían que sus pensamientos se volaban con cada tormenta. También están las leyendas sobre el clima como castigo. Si una tormenta arrasaba los cultivos, era porque alguien había ofendido a los dioses antiguos o a la Virgen. Había que hacer penitencia, ayunar, pedir perdón en voz alta al cielo encapotado. En algunos pueblos, la gente se reunía a cantar himnos mientras llovía, no para ahuyentar la lluvia, sino para aceptar su destino con dignidad. Había días en que nadie salía. El viento era tan fuerte que caminar significaba arriesgarse a ser empujado al río. Las mujeres cosían junto al fuego, los hombres tallaban herramientas, los niños escuchaban historias de monstruos escondidos en cuevas. Días de encierro forzoso donde la creatividad florecía. Se componían canciones, se bordaban símbolos, se inventaban cuentos. El clima no solo endurecía, también inspiraba. Incluso los nacimientos y las muertes eran profundamente marcados por el clima. Si nacías durante una tormenta, decían que serías fuerte. Si morías congelado, tu espíritu vagaría por los valles, buscando calor eterno. Los cementerios en las colinas eran testigos silenciosos de estas creencias. Tumbas simples, piedras sin nombres, cubiertas de musgo y viento. Y así, entre niebla, barro, viento y montañas, se construía una identidad. Una forma de estar en el mundo que no pedía permiso, que no se rendía. El clima te hacía fuerte o te rompía, pero siempre te enseñaba. Y eso, al final, es lo que hacía de los escoceses medievales una fuerza natural más. Porque sobrevivir a Escocia era convertirse en Escocia. Y ahora que entendés lo que enfrentaban cada vez que abrían la puerta de su casa, es momento de adentrarnos en sus rutinas más íntimas. Cómo comían, cómo se vestían, y sí, cómo se las arreglaban para oler tan mal. Pero eso viene en la próxima parte. Despertarse en la Escocia medieval no era una experiencia agradable. No existía el concepto de despertador suave. Era más bien un me congelé durante la noche y ahora necesito moverme antes de perder los dedos de los pies. Así que lo primero que hacías no era estirarte, ni mirar el teléfono. Era asegurarte de que todavía podías sentir los pies. Y luego venía el desayuno. O lo más cercano que los escoceses medievales tenían a eso. Nada de cereales con leche o tostadas con mermelada. Tal vez un poco de gachas. Avena cocida con agua o leche, si tenía suerte. A veces, sobras de pan del día anterior, si no estaban demasiado duros. Y si eras realmente afortunado, un huevo o un poco de manteca. Pero eso era para días especiales. El desayuno era simple, funcional. Comías lo justo para poder empezar a trabajar. La comida era más una necesidad que un placer. Comer era sobrevivir. Nada de platos bien presentados ni de maridajes. Acá se trataba de que podías conseguir y cómo hacerlo durar. Nabos, cebada, legumbres secas. La cebada era básica, se usaba para pan, para sopa,
para lo que fuera. Y la carne. Bueno, la carne era un lujo. Se comía más en forma de caldo, y muchas veces solo los domingos. La caza era más común en zonas rurales. Pero cuidado. En algunos momentos, cazar en tierras ajenas era motivo de castigo. En cuanto a los utensilios, no esperes vajilla fina. Cada quien tenía su cuchillo personal, que usaba para todo: comer, trabajar, cortar cuerdas, defenderse. Los platos eran escasos, y muchas veces se comía directamente del recipiente común. No había tenedores, eso era para la nobleza. Las manos eran el cubierto principal, y la higiene. Bueno, ya llegaremos a eso. La ropa era otra batalla. Vestirse era más cuestión de capas que de estilo. Las telas eran gruesas, pesadas, y muchas veces rasposas. Lana, principalmente. No porque fuera suave, sino porque abrigaba y era lo que había. Los colores eran terrosos, porque los tintes eran caros. Marrones, grises, verdes apagados. Si veías a alguien con un rojo vivo, probablemente era noble, o un ladrón con mal gusto. Los hombres usaban túnicas largas, una especie de camisa larga hasta las rodillas, con cinturón. Encima, capas o mantos para el frío. Las piernas se cubrían con vendas de tela enrolladas, algo así como los precursores de los pantalones. Y las mujeres usaban vestidos largos, con delantales encima, y pañuelos en la cabeza. El calzado era básico: cuero curtido, suelas gruesas, nada de comodidad. En algunos casos, la gente prefería andar descalza para no arruinar los zapatos, porque costaban demasiado. Cambiarse de ropa era raro. No tenías múltiples opciones en el armario. Tal vez una muda para ocasiones especiales. Lo común era usar la misma ropa hasta que literalmente ya no podías más. Y lavarla, bueno, eso requería agua, jabón hecho en casa, y tiempo. 3 cosas escasas. Así que sí, el olor corporal era parte del paisaje. Hablemos de higiene. Porque si hasta ahora pensabas que la Edad Media olía mal, prepárate. Los baños eran inexistentes en la mayoría de las casas. Había pozos en el suelo, letrinas comunales, o simplemente, el bosque. Lavarse era una actividad esporádica, especialmente en invierno. El agua estaba helada, y los beneficios no justificaban el sufrimiento. Te limpiabas lo justo, cuando podías, y con suerte. El cabello se lavaba con agua y a veces con una mezcla de ceniza y grasa. No es casualidad que tantos tuvieran el pelo cubierto. No era modestia, era estrategia. Y los piojos eran parte de la familia. Había peines especiales para sacarlos, sí, pero no era vergonzoso tenerlos. Era raro no tenerlos. Los dientes, bueno, ahí no hay mucho que decir. Se limpiaban con ramitas, a veces con ceniza. Las caries eran comunes, y las soluciones, pocas. Si te dolía una muela, te la sacaban. Sin anestesia. A veces con un cuchillo. O con suerte, con unas tenazas. Así era la medicina dental. Rápida, efectiva y brutal. Las mujeres tenían sus propios desafíos. No existían toallas femeninas, ni siquiera conceptos de higiene menstrual como los conocemos. Usaban trapos reutilizables o simplemente sangraban sobre su ropa interior de tela gruesa. Era incómodo, antihigiénico, y nadie hablaba mucho del tema. El aseo no era una prioridad, pero sí había rituales. Algunos se lavaban las manos antes de comer, especialmente si había invitados. Los nobles tenían mejores condiciones, con acceso a baños de madera, perfumes y hasta esponjas. Pero para el común de la gente, el barro en las uñas y el olor corporal eran tan normales como respirar. A pesar de todo esto, había orgullo. La ropa se remendaba, se cuidaba. Los objetos personales eran pocos, pero valiosos. Un cuchillo bien afilado, una cuchara de madera heredada, una capa sin agujeros, esas eran posesiones de lujo. Y la gente se arreglaba como podía. La comida, aunque sencilla, tenía sus momentos de creatividad. Algunas familias hacían panés con hierbas silvestres para dar sabor. O fermentaban col para tener algo parecido a chucrut. Y cuando había celebración, se mataba un animal, se preparaban guisos espesos, se compartía. Porque si algo sabían hacer los escoceses medievales, era sobrevivir en comunidad. La cocina era el centro de todo. Un fuego en el medio de la casa, con un caldero colgando. Todo giraba en torno a ese fuego. La comida, el calor, la charla. Se cocinaba con lo que se tenía. A veces, sopa de nabo. A veces, sopa de nabo con un poco de avena. Y otras veces, sopa de nabo con un hueso.
Era lo que había. Y aún así, se cantaba. Mientras se cocinaba, mientras se hilaba, mientras se remendaban las ropas. Canciones de trabajo, de amor, de tragedias pasadas. Porque incluso entre el barro, el frío y el olor a vaca, había belleza. Había humanidad. La comida cambiaba con las estaciones. En verano, más frutas silvestres, hojas verdes, y pesca. En otoño, cosechas. En invierno, carne salada, pan duro, y el caldo eterno. En primavera, brotes nuevos y esperanza. Las festividades traían un respiro. Samaín con fogatas y cuentos de espíritus. Beltane con cantos, panés especiales y fuego purificador. Navidad era más austera, pero un momento para compartir lo poco que había. El lujo no era la cantidad, sino el símbolo. Un pan más grande. Un trago más fuerte. Un trozo de carne extra. Y todos lo sabían. El humor era una herramienta de supervivencia. Chistes sobre el frío, sobre los piojos, sobre los vecinos. Bromas rústicas, pero vitales. Reír era resistir. Los ancianos eran sabiduría viva. No trabajaban, pero enseñaban. Cuándo plantar, cuándo callar, cuándo hablar con los espíritus del bosque. El día empezaba con humo y barro. Y terminaba igual. Pero entre medio, había rituales. Gestos, canciones, miradas, existencia. Y así, entre capas de lana, cuencos de gachas, y silencio interrumpido por el viento, se tejía una vida. Brutal, sí, pero también digna. Intensamente humana. Si creías que vivir en una choza cubierta de barro era difícil, espera a escuchar lo que pasaba dentro de un castillo. Porque sí, los castillos eran símbolo de poder, de nobleza, de protección, pero también eran fríos, húmedos, oscuros, y olían a gente. Mucha gente. Viviendo junta. Con muy pocas ganas de ducharse. Los castillos escoceses no eran como los de cuento de hadas. Nada de torres con princesas, nada de alfombras rojas. Eran fortalezas. De piedra maciza, con ventanas pequeñas. Cuando había, techos altísimos y corrientes de aire tan persistentes que algunos decían que el viento tenía cuarto propio. La función principal era resistir ataques, no ofrecer comodidad. El señor del castillo, conocido como el lairdo jefe del clan, tenía poder absoluto dentro de sus tierras. Su palabra era ley. Era juez, protector, político, y a veces hasta verdugo. Era respetado y temido. Y su posición no se debía a elecciones democráticas, sino a linaje, fuerza y alianzas. O sea, si eras hijo del jefe anterior, o te habías casado bien, o habías matado a quien lo era antes. Todo válido. La estructura del clan era el corazón de la sociedad escocesa medieval. Un clan no era solo una familia extensa, era una organización social, política y militar. Todos los miembros del clan se debían lealtad mutua. Si uno era atacado, todos respondían. Y si alguien rompía las reglas, bueno, había castigos. No de esos con multas. Más bien de los que incluían amputaciones o exilio. Cada clan tenía su territorio, sus colores, su historia, su orgullo. Y también sus enemigos. Los conflictos entre clanes eran frecuentes. A veces por tierras, otras por ganado, muchas veces por ofensas que hoy sonarían ridículas. Tu primo miró mal a mi prima en la feria podía ser suficiente para una guerra. Y esas guerras no eran batallas épicas con trompetas. Eran emboscadas, ataques nocturnos, incendios, y venganzas que duraban generaciones. Dentro del castillo, la vida no era sencilla. El laird tenía su familia, claro, pero también vivían allí sus soldados, sirvientes, cocineros, escribas, y a veces hasta invitados no deseados. Era un espacio lleno de tensiones. Políticas, personales, y de higiene. No había baños como tal. Había letrinas colgantes, huecos en las paredes que daban al exterior. Y eso, cuando funcionaban. Las comidas eran ceremonias de poder. No solo se comía para alimentarse. Se comía para mostrar riqueza, para firmar alianzas, para establecer jerarquías. Si te sentaban más cerca del jefe, estabas en buena posición. Si te tocaba al fondo, junto a los músicos y el perro, bueno, sabías tu lugar. Y ni hablar de los alimentos. Los banquetes incluían carne, pan, vino, queso, y a veces frutas secas. Pero el pueblo, afuera del castillo, comía sopa de nabo. Otra vez. Las decisiones del clan se tomaban en consejo, pero el jefe tenía la última palabra. Eso sí, no era un tirano cualquiera.
Si perdía el respeto de sus hombres, podía ser reemplazado por la fuerza. Y no era raro. Algunos clanes cambiaron de jefe como otros cambian de camisa. Bueno, más seguido que eso, en realidad. La educación era un lujo. Solo los hijos del jefe aprendían a leer, escribir y manejar la espada. Los demás aprendían lo necesario: sembrar, pelear, rezar. Y todos sabían una cosa: su lealtad al clan era más importante que cualquier otra cosa. Más que la justicia, más que la lógica. El clan era la vida. Los castillos eran centros de poder, sí, pero también de chismes, rumores y traiciones. Muchas traiciones. Desde esposas infelices hasta hermanos ambiciosos. Todo el mundo tenía una agenda. Y muchas veces, lo que decidía el destino de un clan no era la espada más afilada, sino la lengua más rápida. Y no podemos olvidar las alianzas. Casarse con alguien de otro clan no era por amor. Era estrategia. Unir tierras, terminar conflictos, asegurar herencias. A veces funcionaba. Otras veces, no tanto. Algunas bodas terminaban en sangre antes de que se cortara el pastel. Porque en la Escocia medieval, incluso el amor era una cuestión de política. Las mujeres dentro del sistema de clanes no eran figuras pasivas. Aunque no podían liderar militarmente, muchas eran estrategas, gestoras del hogar, intermediarias en disputas, y en algunos casos, auténticas diplomáticas. Una palabra suya podía evitar una guerra, o iniciarla. También había mujeres guerreras. No muchas, pero existieron. Se las respetaba, o se las temía, porque desafiaban la norma con fuerza y orgullo. Algunas defendieron castillos en ausencia de sus esposos. Otras lideraron pequeños grupos de defensa. Y aunque los cronistas de la época preferían no hablar mucho de ellas, la tradición oral las recuerda con admiración. Los conflictos entre clanes eran famosos y, en muchos casos, eternos. El enfrentamiento entre los MacDonald y los Campbell, por ejemplo, duró siglos. Al principio por tierras, luego por honor, luego por simple costumbre. Bastaba un gesto mal interpretado para volver a los cuchillos. Era un ciclo de orgullo, venganza y sangre que nadie quería, pero pocos se atrevían a detener. El sistema de justicia era particular. No había tribunales como los conocemos. El jefe del clan era juez y parte. Si te robaban una vaca, debías demostrarlo con testigos. Si alguien te agredía, la solución podía ser una multa o un duelo. En casos graves, el castigo iba desde cortar una oreja hasta el exilio, pasando por la ejecución pública. La arquitectura de los castillos también respondía a estos desafíos. No se construían para comodidad, sino para defensa. Muros gruesos, escaleras estrechas en espiral, torres con vista panorámica, pasadizos secretos, cámaras ocultas. Algunos castillos tenían su propio pozo de agua para resistir asedios. Otros dependían de reservas, y si el enemigo las cortaba, mala suerte. Y en medio de todo eso, la vida seguía. Niños corriendo entre armaduras, cocineras peleando con sirvientes, soldados practicando con espadas de madera. Un castillo era un mundo entero contenido en piedra. Las traiciones eran pan de cada día. Un primo que envenenaba al jefe. Un sirviente que vendía información. Una hija que se escapaba con el hijo del enemigo. Y las consecuencias eran brutales. Pero también existían actos de lealtad conmovedores. Hombres que morían por su clan, clanes que resistían asedios sin rendirse, familias enteras que protegían su apellido con cada gota de sangre. Las celebraciones dentro de los castillos eran teatrales. El banquete era una demostración de jerarquía y abundancia. Se recitaban epopeyas, se bailaba, se hacían competencias de fuerza y canto. Era una forma de recordar quién mandaba y por qué. El bardo no era un músico más. Era el guardián de la memoria colectiva. Podía glorificar o destruir una reputación. Sabía los nombres de los antepasados, las historias verdaderas y las mejoradas. La sucesión del poder nunca era garantizada. Si el heredero no convencía, podía ser desplazado. Y eso generaba traiciones internas, conspiraciones, rebeliones familiares. Ser laird era vivir en constante alerta. Y aunque el cristianismo dominaba las iglesias, los castillos conservaban creencias antiguas. Se colgaban amuletos, se respetaban rituales del fuego, y se evitaban ciertas palabras durante la noche. La superstición caminaba junto al poder. Castillos como Eilean Doñan o Dunnotar aún hoy susurran leyendas de pactos, cuchillos y fantasmas. Lairds como Alasdair MacColla dejaron huellas de acero y fuego. Otros,
como Domnall Dubh, ganaron con intrigas y diplomacia. Los castillos no eran cómodos, pero eran el alma del clan. Centros de poder, cultura, terror y gloria. Y ahora que entendí, antes de que la ciencia explicara por qué el cielo truena o por qué alguien muere de fiebre, la gente necesitaba respuestas. Y en la Escocia medieval, las respuestas venían de un mundo invisible lleno de espíritus, hadas, maldiciones y milagros. Era una mezcla de cristianismo, paganismo y pura imaginación colectiva. Imagina vivir en un lugar donde todo, podía tener una causa mágica. Una vaca deja de dar leche, una bruja la maldijo. Tu hijo se enferma, un hada lo cambió por un changeling, un bebé falso. El pan no sube, el horno está poseído. El mundo espiritual estaba tan presente como el físico. No era una opción creer o no. Era una necesidad. Las hadas no eran pequeñas criaturas adorables. En Escocia, las hadas eran entidades ambiguas, muchas veces peligrosas. Se creía que habitaban en colinas, en bosques espesos o cerca de ciertos lagos. Eran caprichosas. Si las tratabas bien, te protegían. Si las ofendías, te arruinaban la vida. Había reglas para todo. No construir sobre su territorio, no dejar puertas abiertas por la noche, no silbar en ciertos caminos. Los changeling eran una de las creencias más inquietantes. Si un niño enfermaba o cambiaba de comportamiento, se pensaba que las hadas habían robado al verdadero y lo habían reemplazado. Las soluciones iban desde rezos hasta rituales extremos, como dejar al niño solo en el bosque para obligar a las hadas a devolver al original. Brutal, pero real. Los brujos y brujas eran comunes en la imaginación popular. Algunos eran respetados, curanderos, parteras, gente con conocimiento de hierbas. Pero si algo salía mal, una cosecha fallida, una vaca muerta, la sospecha caía rápido. Las mujeres, especialmente las solteras, eran las principales víctimas de acusaciones de brujería. La Iglesia cristiana coexistía con estas creencias. Por un lado, condenaba la hechicería. Por otro, absorbía prácticas locales. Muchas fiestas cristianas se superponían con celebraciones paganas. La Navidad con Yule, la Pascua con Beltane. Y aunque se rezaba a Dios, también se dejaban ofrendas en piedras antiguas o en árboles retorcidos. Nunca se sabía qué fuerza era la que realmente escuchaba. El calendario estaba marcado por festividades mágicas. Samain, la noche en que el velo entre mundos se volvía delgado, era especialmente temida. Se dejaban alimentos fuera de casa, se apagaban fuegos, se contaban historias. La idea no era celebrar, sino sobrevivir la noche sin llamar la atención de los espíritus errantes. La medicina también tenía una fuerte carga espiritual. Los remedios incluían rezos, rituales con fuego, símbolos grabados en madera. Algunas curas requerían dormir con una piedra bajo la almohada o tomar infusiones con plantas recolectadas bajo la luna llena. Si no funcionaba, bueno, era voluntad divina. O castigo. Los rituales eran la forma en que la gente intentaba tomar el control sobre lo incontrolable. Para cada problema, había una fórmula, un objeto, una acción. Todo tenía su lógica mágica. Los curanderos eran figuras esenciales. Usaban infusiones, cataplasmas, cantos y símbolos grabados. Sabían qué planta curaba una fiebre, cuál calmaba los nervios. Pero también sabían que su conocimiento era peligroso. Bastaba una muerte inesperada para que todo el pueblo los mirara con sospecha. Y luego estaban los exorcismos. Cuando alguien gritaba sin razón, convulsionaba o actuaba de forma extraña, se pensaba que un espíritu lo había poseído. El cura podía intervenir, pero también se llamaba a curanderos que usaban agua, rezos, humo y fuego para liberar el alma. Algunos lo hacían con respeto, otros, con violencia. Las apariciones eran parte del paisaje. La Virgen se aparecía en las colinas. Un santo bendecía un campo con su sombra. Un guerrero muerto regresaba a advertir sobre un ataque. Nadie se sorprendía. Se rezaba, se ofrecía una vela, se contaba la historia, y se seguía con la vida. Estas creencias no estaban aisladas del poder. Un jefe de clan podía justificar una guerra diciendo que un espíritu le habló en sueños. Una boda se podía retrasar por malos augurios. Un juicio podía anularse si un testigo tenía el ojo maldito. El amor también tenía su magia. Encantamientos para atraer a alguien, proteger la fidelidad, causar deseo. Las abuelas sabían qué planta poner debajo del colchón. Las madres ataban nudos en cintas. Y los más atrevidos enterraban objetos personales para controlar emociones ajenas.
Y si te enamorabas de la persona equivocada, había dos opciones: magia para desaparecer o valor para enfrentar la muerte. Uno de los símbolos más comunes de protección era el brat o manto sagrado. Se dejaba en un arbusto durante Beltane y se recogía al amanecer con la bendición del espíritu de la tierra. Las cruces de Brigitte, tejidas con paja, se colgaban sobre las puertas para ahuyentar el mal. Los entierros también tenían su ritual: lavar el cuerpo con agua de río, vestirlo con sus mejores ropas, colocar una moneda en la boca, y en algunos casos, una estaca en el pecho, por si el difunto tenía planes de volver. Cada aldea tenía sus propias historias: cuervos que hablaban, perros que anunciaban la muerte, sombras que caminaban entre colinas. En los castillos también se creía, solo que no se decía en voz alta. Los cementerios eran temidos y sagrados. Se respetaban los muertos con miedo real. Nadie señalaba una tumba. Nadie silbaba de noche. La superstición se aprendía con canciones, se transmitía con cuentos, se reforzaba con miedo. Y aunque los curas predicaban, ellos también llevaban sus amuletos, escondidos bajo la sotana. En la Escocia medieval, lo mágico era real, lo espiritual, innegable, lo invisible, cotidiano. Y ahora que entendiste lo invisible, es hora de mirar la parte más física: sangre, acero y miedo. La guerra. Si pensás que la violencia medieval era solo cosa de ejércitos y grandes batallas, prepárate. En la Escocia medieval, la violencia era parte del menú diario. No era la excepción, era la norma. No había un solo escocés, hombre, mujer o niño, que no supiera lo que era un conflicto armado. Porque en esa época, incluso el silencio podía terminar en cuchilladas. La guerra no era siempre entre reinos. Muchas veces era entre clanes vecinos. A veces por tierras, a veces por ganado, a veces por un insulto mal entendido. Las razones no importaban tanto como el resultado. Alguien salía herido. Alguien salía muerto. Y alguien juraba venganza. No había ejércitos profesionales. Había milicias, hombres que durante el día cultivaban, pescaban o arreglaban techos, y que al día siguiente salían a luchar con hachas, espadas cortas, lanzas, y lo que tuvieran a mano. Las armas eran heredadas, fabricadas a mano, o robadas al enemigo. Cada una tenía historia. Y muchas, manchas de sangre seca. El arma más icónica era la Claymore. Una espada escocesa de 2 manos, enorme, pesada, intimidante. Pero no todos podían cargar una. La mayoría usaba espadas más pequeñas, dagas, arcos simples. Lo importante no era el arma, era la voluntad de usarla. Los enfrentamientos eran crudos. Nada de estrategias complejas ni formación militar precisa. Eran emboscadas, gritos, cargas en masa. El campo de batalla era un caos. Barro, sangre, gritos, metal. La armadura no era común. Los ricos usaban cotas de malla. Los demás, cuero endurecido o nada. Muchos iban con lo puesto, y lo perdían todo. Morir en batalla no era vergüenza. Era honor. Morir sin pelear, eso sí era inaceptable. Por eso incluso los ancianos, cuando podían, empuñaban un cuchillo. Las mujeres defendían a sus hijos. Los niños sabían esconderse, o lanzar piedras. Todos participaban. Después de una batalla, venía la peor parte: los saqueos. Ganado robado, casas quemadas, graneros vacíos. Y si te rendías, tal vez te cortaban una oreja. Si resistías, tal vez te cortaban la cabeza. La clemencia no era una cualidad destacada en esa época. La violencia también estaba en la justicia. Robaste una oveja, te marcaban con hierro caliente. Mentiste en un juicio, te sacaban un ojo. Insultaste al Laird, te colgaban. El castigo no era solo corrección, era espectáculo. Se hacía público para enseñar una lección. Y funcionaba. Incluso dentro de las familias había conflictos que se resolvían a golpes. Herencias discutidas con cuchillos. Promesas rotas con lanzas. La palabra dada valía mucho. Pero la traición se pagaba caro. Los duelos personales eran comunes. Bastaba una palabra mal dicha. El proceso era directo. Testigos, armas acordadas, y un claro lugar para sangrar sin molestar a nadie. Los cuchillos eran lo usual, pero también espadas cortas o bastones. El honor se lavaba con sangre. A veces con la tuya. Las aldeas se organizaban para resistir. Círculos de vigilancia, señales con humo, barricadas improvisadas. Sabían qué hacer: esconder el ganado, cerrar las puertas, afilar herramientas.
Una hoz también podía matar. Los castillos ofrecían más defensa, pero incluso ellos caían. Y cuando caían, dolía más, porque se caía el corazón del clan. Tras cada batalla, se narraban historias, se limpiaban cuerpos, se componían canciones, se curaban heridas con hierbas y con relatos. El dolor se compartía. La memoria, también. Y aunque había códigos, no matar al rendido, no tocar a las mujeres, muchas veces se rompían. La rabia era más fuerte que la ley. Y aún así, seguían. Se sembraba de nuevo. Se construía otra casa. Se entrenaba al próximo niño. La guerra no los quebraba, solo los endurecía. La violencia también tenía un precio mental. Aunque no se hablaba de trauma, todos sabían que había quienes volvían, distintos, silenciosos, amargos, rotísimos por dentro. Algunos se perdían, otros se volvían peligrosos incluso en casa. Los jóvenes entrenaban desde pequeños. A los 8 ya sabían empuñar un palo. A los 12, defenderse. A los 15, ya era tarde para ser inocente. Y el clan cuidaba a los suyos. Heridos, mutilados, huérfanos. Había un lugar para todos. Cuidar también era pelear. Testamentos orales. Palabras simples. Que cuiden a mi vaca. Enterradme mirando al norte. No olvidéis mi nombre. Y no lo hacían. Un campesino decía: he visto más sangre que trigo. Una viuda: mi marido murió con honor, pero yo hubiera preferido que viviera con vergüenza. Una niña: los hombres grandes lloran más fuerte que los cerdos cuando sangran. Esa era Escocia. Dolorosa, sangrienta, humana. Y ahora que viste la parte más cruda, toca respirar, porque la tierra, esa tierra brutal, también tenía belleza. Escocia no necesita monstruos. Ya tiene el clima. Imagínate vivir en un lugar donde el viento no sopla, ruge, donde la niebla baja como un ejército silencioso, donde la lluvia no cae, te persigue. Y sin embargo, es hermoso. El paisaje escocés medieval era salvaje. Colinas cubiertas de brezo morado, valles profundos con ríos oscuros, lagos que parecían espejos rotos, montañas afiladas que cortaban el cielo. Todo tenía una belleza imponente, pero nunca amable. Era una belleza que no te pedía admirarla. Te desafiaba a sobrevivirla. El clima era una presencia constante. No una molestia, un personaje más. El frío no solo te incomodaba, te dolía. Entraba por la ropa, por la piel, por los huesos. Y cuando llegaba el invierno, llegaba de verdad. Nieve, hielo, noches eternas, días de luz tenue. A veces el sol no salía por días. Solo un resplandor gris que recordaba que aún estabas vivo. Pero también había momentos de tregua. Cuando el sol salía después de la tormenta. Cuando el aire olía a musgo. Cuando los pájaros callaban y solo se escuchaba el agua. Esos momentos eran oro. Breves, frágiles, perfectos. El aislamiento era geográfico, pero también mental. Había aldeas donde pasaban semanas sin ver a nadie de fuera. Castillos perdidos entre colinas. Caminos que se borraban con la nieve. Gente que nacía, vivía y moría sin salir de su valle. Eso moldeaba el alma. Creaba carácter. La soledad no era soledad, era costumbre. Y el silencio no era vacío, era compañía. Todo en la vida diaria dependía del clima. Si llovía demasiado, el campo se anegaba. Si no llovía, el pasto moría. La cosecha no era rutina, era una apuesta. Y cuando el cielo se enojaba, se rezaba. Las casas se hacían para aguantar, no para decorar. Muros gruesos, chimeneas encendidas siempre. El humo se mezclaba con el olor a humedad. Y afuera, el viento seguía cantando. El trabajo, el amor, la muerte, todo pasaba bajo ese cielo cambiante. Y todo se aceptaba como parte del ciclo. Los niños sabían leer el viento antes que leer palabras. Sabían que la tierra hablaba. Y cuando alguien se iba, lo que más extrañaba no era el pan ni la gente. Era el paisaje. Una colina mojada, bajo un cielo gris. Los castillos escoceses eran más que construcciones de piedra. Eran testamentos de miedo, poder y desconfianza. Desde lejos, parecían invencibles. Muros gruesos, torres altas, almenas vigilantes. Pero dentro, era otra historia. Frío, oscuridad, pasillos angostos. No eran lugares para cuentos. Eran búnkeres medievales. Diseñados no para el confort, sino para resistir la traición.
Cada piedra tenía un propósito. Las escaleras giraban en sentido horario para que el defensor tuviera ventaja. Las puertas se reforzaban desde dentro. Las ventanas eran apenas ranuras. Todo decía lo mismo: confiar es morir. El Laird vivía en lo más alto. No por lujo, sino por control. Desde ahí veía todo. Y todos lo veían a él. El gran salón era el centro del castillo. Allí se comía, se juzgaba, se planeaba. No era lugar de fiesta. Era teatro político. Cada gesto tenía peso. Y cada error, una consecuencia. Los sirvientes vivían abajo, entre ratas, humo y secretos. Escuchaban más de lo que hablaban. Dormían poco. Comían las sobras. Y sabían que en un castillo, una palabra podía ser más peligrosa que una espada. Las cocinas eran centros de poder silencioso. Ahí se decidía quién comía primero, qué se servía, a quién se le negaba el vino. Las cocineras tenían memoria de elefante y lengua de serpiente. Y cada olla era una historia. Los muros se bendecían con oraciones. Se colocaban reliquias bajo las piedras. Se hacían marcas ocultas en puertas y ventanas. Porque en una época donde el acero fallaba, la superstición reforzaba los cimientos. Y cuando venía un ataque, todo cambiaba. Se apagaban los fuegos, se cerraban las puertas, se armaban niños. La defensa no era solo táctica. Era ritual. Los castillos eran prisión y refugio. Fortaleza y trampa. Y quienes vivían allí sabían que el peligro no siempre venía de afuera. A veces, el enemigo dormía en la habitación de al lado. Medicina primitiva y miedo al cuerpo. La medicina medieval escocesa no era ciencia. Era intuición, tradición y superstición. El cuerpo era un misterio. Si dolía, algo andaba mal, pero nadie sabía exactamente qué. Se hablaba de humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla, flema. Si tenías fiebre, te sangraban. Si tenías tos, te quemaban con hierbas. Si tenías suerte, sobrevivías. Los curanderos eran mezcla de botánicos, brujos y sabios. Sabían de plantas que calmaban y otras que mataban. Preparaban infusiones, ungüentos, quemaban raíces, aplicaban barro. Y siempre rezaban, porque si el cuerpo fallaba, el alma también necesitaba ayuda. Las parteras eran figuras clave. Acompañaban partos, curaban fiebres, sabían secretos que no se decían en voz alta. Pero si un niño moría, las miradas se volvían cuchillos. Y la superstición hacía el resto. No había hospitales. Se curaba en casa, en el suelo, sobre un trapo sucio. Con lo que hubiera, con lo que se recordara. Y con muchísima fe. Se usaban amuletos, collares de dientes, cantos bajo la luna. Se creía que el mal salía por la sangre, que el cuerpo hablaba a través del dolor, y que si alguien sanaba, era por milagro, o por pacto con lo desconocido. Las herramientas eran básicas: cuchillos, agujas, fuego. Las técnicas, dolorosas, pero a veces, funcionaban. El conocimiento se transmitía de boca en boca. Lo que curó a la abuela, podía curarte a vos. Lo que mató a un primo, no se repetía. La experiencia era la enciclopedia más confiable. Curar era un acto de amor. Un desafío a la muerte. Un ritual de esperanza. Y cuando alguien sobrevivía, no era solo una victoria médica. Era una pequeña resurrección. En la Escocia medieval, la religión no era solo una fe. Era una estructura, una guía y una amenaza. Dios no era amor. Era vigilancia. Todo se hacía con la mirada del cielo encima. El domingo no era descanso. Era control. Ir a misa era obligatorio. No por devoción, sino por miedo. Si no ibas, te miraban. Y si te miraban, te vigilaban más de cerca. La iglesia tenía poder. Opinaba sobre matrimonios, tierras, disputas. Podía declarar a alguien maldito o bendecido. Su palabra podía cambiar destinos. Y muchas veces, también destruirlos. Se temía el pecado como se teme al hambre. Mentir, robar, desear, todo tenía consecuencias. No en esta vida, en la siguiente. Porque el infierno era más real que el cielo. Más cercano. Más posible. Los sacerdotes eran figuras ambivalentes. Algunos sabios, otros corruptos. Pero todos respetados. Y temidos. Sus sermones hablaban de castigo. De fuego. De juicio. La Biblia no se leía. Se escuchaba. En latín. Como un conjuro. Los rituales eran repetitivos.
Encender una vela, mojarse con agua bendita, besar una reliquia, era decir, sigo aquí. La fe era más corporal que teórica. Los entierros eran ceremonias de miedo y amor. Se enterraba con cuidado. Se dejaban objetos. Se rezaba mucho. Morir sin confesión era un terror silencioso. El alma quedaba suelta. Y eso, no se deseaba ni al enemigo. Cuando venía una peste, se multiplicaban los rezos. Ayunos, peregrinaciones, culpas compartidas. El castigo de Dios se sentía. Se sufría. Y se aceptaba. Y aún así, la religión también consolaba. Una vela encendida en la oscuridad. Un rezo en soledad. Una palabra de perdón. En un mundo donde todo dolía, creer era resistir. Mitos, criaturas y el folclore del miedo. Cuando el mundo es oscuro, la imaginación se ilumina. Los escoceses medievales vivían rodeados de misterios. No porque fueran ignorantes, sino porque eran atentos. Escuchaban más de lo que hablaban. Y en la noche, todo sonaba diferente. Los mitos no eran cuentos. Eran advertencias. Las bansees gritaban antes de una muerte. Los kelpies arrastraban a los incautos a los lagos. Las luces errantes guiaban hacia la perdición. Y los feris, crueles, vengativos, invisibles. Si los molestabas, desaparecías. O peor, volvías cambiado. Se contaban historias junto al fuego. Sin exagerar. Con respeto. Con pausas largas. No era teatro. Era memoria viva. Había reglas. No caminar solo. No silbar de noche. No tocar ciertas piedras. No mirar fijo la niebla. Porque todo tenía dueño. Y todo podía ofender. Los símbolos estaban en todas partes. Bordados, tallas, canciones. Eran advertencias disimuladas. Una forma de transmitir lo que no podía decirse abiertamente. Y cuando alguien desaparecía, se aceptaba. Se había cruzado una línea. La naturaleza lo había reclamado. Pero no todo era amenaza. También había espíritus protectores, animales guía, señales buenas. El miedo podía ser compañía. Y la magia, consuelo. Incluso los poderosos creían. Consultaban a videntes, evitaban dormir bajo ciertas estrellas. Tenían cuartos secretos con símbolos antiguos. Y si alguna vez escuchabas tu nombre en la niebla, no respondías. Nunca. En la Escocia medieval, ser mujer era vivir entre muros. No solo de piedra. De costumbre. De miedo. De silencio. La historia las olvidó. Pero estaban. En cada casa. En cada campo. En cada batalla que no libraron, pero cuya sangre limpiaron después. Desde niñas, sabían cuál era su destino. Casarse. Tener hijos. Trabajar sin descanso. No había opción. Y si la había, era peligrosa. Las mujeres llevaban la economía del hogar. Cocinaban, hilaban, cuidaban animales, curaban, enseñaban. Y si el marido moría, tomaban su lugar. No por ambición, por necesidad. La maternidad era centro de todo. Pero también era riesgo. Cada parto era una apuesta. Sin médicos. Sin garantías. Solo manos sabias, agua caliente y oración. Muchas morían. O quedaban rotas. Y seguían. El amor no era requisito para el matrimonio. Era un lujo. Se casaba por tierras, por paz, por estrategia. Algunas aprendían a amar después. O a fingirlo. O a sobrevivir sin eso. Pero no todo era sumisión. Había rebeldes. Mujeres que curaban con hierbas. Que sabían leer los signos del cielo. Que lideraban cuando los hombres caían. Algunas fueron laird temporales. O defensoras de castillos. O vengadoras de sangre. Y por eso muchas eran temidas. Llamadas brujas. Perseguidas. Acusadas por mirar mal. Por hablar mucho. Por saber demasiado. Y cuando eso pasaba, la hoguera esperaba. Las viudas eran dobles. Algunas respetadas, otras sospechosas. Porque una mujer sin hombre era, para muchos, una amenaza. La fe era refugio. Las mujeres llenaban las iglesias. Repetían oraciones como mantres. Pedían, agradecían, se aferraban a una promesa de alivio eterno. Porque esta vida rara vez ofrecía justicia. Y sin embargo, ellas sostenían todo. Sin nombre. Sin recompensa. Sin historia. Las niñas no tenían infancia larga. A los 6, ya cuidaban a sus hermanos. A los 8, sabían coser, moler grano, recoger hierbas. A los 12,
Eran mujeres. No por decisión. Por costumbre. La menstruación era misterio y miedo. Se hablaba en susurros. Se trataba con trapos, agua fría y silencio. Era señal de fertilidad, pero también de peligro. Si llegaba antes de casarse, se murmuraba. Si no llegaba nunca, se señalaba. Las labores femeninas eran eternas. Lavar en ríos helados. Cargar leña. Cocinar para todos y comer después. Pararse al alba. Dormir con el último fuego. Las mujeres pobres sufrían el doble. Cuerpos gastados. Manos deformadas. Dientes rotos a los 30. Y aún así, encontraban formas de reír. De cantar. De contar cuentos que daban poder. Entre ellas, se cuidaban. Se pasaban recetas, consejos, advertencias. Una red invisible de complicidad femenina. Sin esa red, no sobrevivían. Había matronas, mujeres sabias. Nadie les daba título, pero todos las respetaban. Sabían cuándo hablar, cuándo callar, cuándo intervenir. Y muchas veces, salvaban vidas. Algunas mujeres lograban estudiar. En conventos. En secreto. Leían salmos, copiaban textos, memorizaban versos. Y a veces escribían. En márgenes. En el reverso de cartas. Pequeños fragmentos de pensamiento que escaparon al olvido. La sexualidad era controlada. Se exigía pureza. Pero no se protegía. Si una mujer era abusada, el silencio era norma. La culpa, suya. La justicia, un espejismo. Y aún así, resistían. Algunas se disfrazaban de hombres para huir. O para pelear. Hay historias, enterradas, de mujeres en armadura. De espadas empuñadas por manos que habían mecido cunas. Otras creaban poesía. Tejían mensajes en tapices. Cocinaban para guerreros. Curaban enemigos. Cuidaban los fuegos cuando todo se caía. Incluso en la nobleza, la libertad era una ilusión. Las esposas de los Lairs tenían sirvientas, sí, pero también obligaciones sin fin. Supervisaban las tierras, organizaban las comidas, negociaban dotes, mantenían la reputación familiar. Y si su marido moría, debían defender lo que quedaba. Con astucia. O silencio. Algunas se convertían en monjas. No siempre por vocación. A veces por imposición. El convento era encierro, pero también refugio. Allí podían leer, cantar, respirar sin temor a un esposo violento o a un parto mortal. La espiritualidad femenina era intensa. Se rezaba no solo por uno. Por los hijos, por el marido, por el ganado, por la lluvia. Las mujeres hablaban con los santos como con amigas viejas. Les pedían ayuda como quien pide una receta. Las leyendas también hablaban de ellas. Mujeres que se transformaban en cuervos. Que curaban con una mirada. Que caminaban entre mundos. Algunas eran temidas. Otras, olvidadas. Pero siempre presentes. Las marcas de su paso aún existen. En cartas sin firma. En restos de tela. En historias orales que sobreviven en el acento. En los dichos, en los gestos. Porque ser mujer en la Escocia medieval no fue debilidad. Fue un acto de valentía diaria. Y quizás, al final, lo más increíble no es lo que hicieron, sino que lo hicieron sin aplausos. Entre sombras. En segundo plano. Sin estatuas. Sin canciones. Pero con una firmeza que aún hoy puede sentirse si cerrás los ojos frente al viento escocés. Porque cada piedra en ese país fue alguna vez cargada por manos de mujer. Y cada historia, incluso las más épicas, tuvo una cocinera, una curandera, una madre, una hermana, sosteniendo el mundo para que otros pelearan. Esa fue su forma de guerra. Silenciosa. Diaria. Invencible. En la Escocia medieval, no existía el tiempo como lo entendemos hoy. No había relojes. No había calendarios colgados en la pared. El tiempo se medía con el cuerpo, con la tierra y con el cielo. El año empezaba con el invierno. Porque todo empezaba con la oscuridad. Era Samain, el 1 de noviembre. La noche en que los muertos caminaban y los vivos dejaban comida para aplacarlos. El velo era delgado. Las velas se encendían. Y las palabras se medían con más cuidado. El invierno era largo. Y el tiempo, lento. Se reparaban herramientas. Se contaban historias. Se hilaba junto al fuego. El frío apretaba los huesos. Pero también unía a la gente. Era tiempo de mirar hacia adentro. De sobrevivir juntos. Luego venía Imbolc, en febrero. El festival de la luz creciente.
Las primeras flores. Las primeras gotas de esperanza. Se celebraba a Brigitte, diosa cristianizada en Santa. Protectora de partos, curaciones, poesía. Las mujeres lideraban los rezos. Porque sabían que después del hielo, siempre viene el brote. La primavera no se anunciaba con fechas, sino con señales. Nacimientos de corderos. Brotes en los árboles. Menos humo en las casas. Más risas afuera. La tierra se despertaba. Y con ella, los humanos. Beltane marcaba el fuego de mayo. Se encendían hogueras dobles. El ganado pasaba entre ellas, para purificarse. Las parejas jóvenes bailaban. Los ancianos bendecían. Y todos sabían, era hora de sembrar. Y de soñar. El verano era trabajo duro. Cosecha, mantenimiento, vigilancia. Pero también era tiempo de bodas, ferias, fiestas. Lugnasad, en agosto, celebraba el grano. El pan nuevo. La abundancia que se sabía pasajera. Se hacían competiciones, canciones, pactos. Y siempre, agradecimientos. Luego llegaba el otoño, la nostalgia del sol. Las hojas caían. Se preparaban conservas. Se recogía todo lo que pudiera alimentar durante el encierro. Y el ciclo comenzaba otra vez. Cada estación tenía sus rituales. Sus rezos. Sus recetas. Sus dichos populares. Nadie necesitaba saber el día exacto. Bastaba mirar el cielo. Escuchar a los animales. Notar el cambio en el aire. Las fiestas no eran distracciones. Eran anclas. Momentos donde todo el mundo sabía qué hacer. Qué cocinar. Qué vestir. A quién recordar. En Samain, los ancestros eran invitados. Se dejaba una silla vacía. Se colocaba pan sin sal. Se cerraban ventanas, no por el viento, sino por los espíritus. Imbolc no era solo el regreso de la luz. Era la limpieza. Se barrían las casas. Se cambiaban las ropas. Se renovaban los votos silenciosos. Porque una casa limpia era una casa viva. Beltane tenía algo de salvaje. De esperanza sin control. El fuego era símbolo. Pero también catarsis. Quemar lo viejo. Dar paso a lo incierto. Y entre risas, se cerraban ciclos invisibles. Lugnasad era más sobrio. Más agradecido. Porque el hambre reciente siempre estaba fresca. Y cuando se comía pan nuevo, se hacía con reverencia. Como si fuera un regalo. Porque lo era. Las estaciones no solo marcaban el clima. Marcaban el ánimo. Las palabras. Los ritmos del cuerpo. En invierno se caminaba lento. En verano se hablaba alto. El alma se afinaba al paisaje. Los niños aprendían primero los nombres de los meses por lo que traían. Nieve, barro, ovejas, flores. No por lo que decía un calendario. Porque cada mes tenía rostro. Olor. Historia. Los matrimonios se acordaban según la estación. Los juicios se postergaban con el barro. Las guerras se frenaban con las cosechas. Porque la tierra siempre tenía la última palabra. Y en cada pueblo, había pequeñas variantes. Cuentos locales. Supersticiones únicas. Canciones que solo se cantaban una noche al año. Era memoria compartida. Cultura vivida. Y cada generación agregaba un verso, una receta, un gesto. Incluso el duelo tenía su espacio en el calendario. Algunos días eran para llorar. Para encender velas. Para no trabajar. Porque la pena también necesitaba ritual. Y aunque la Iglesia trató de borrar muchas de estas celebraciones, no pudo con todas. Algunas se transformaron. Otras se escondieron. Pero todas resistieron. Porque no eran solo fiestas. Eran identidad. El paso del tiempo no era una cuenta regresiva. Era una espiral. Un ritmo. Un latido colectivo. Cada abuelo recordaba el invierno más crudo. Cada niño esperaba el fuego de mayo. Cada mujer marcaba los ciclos con sus propias estaciones internas. Los campos hablaban. Las ovejas marcaban la hora. Los ríos avisaban la lluvia. Y todo era parte de un lenguaje ancestral que no necesitaba tinta, solo observación. Cuando alguien moría, se decía que había cruzado al otro lado del ciclo. No se iba. Se transformaba. Como las estaciones. El tiempo, en la Escocia medieval, no era enemigo. Era maestro. Duro, sí, pero justo. Enseñaba a esperar. A trabajar. A compartir. A callar cuando nevaba. A cantar cuando florecía el brezo. Y cuando la rueda del año volvía a girar. La comunidad no celebraba el fin. Celebraba el regreso.
En la Escocia medieval, la justicia no era ciega. Veía y recordaba. No era imparcial. Era personal. Y muchas veces, era brutal. El juicio empezaba antes del juicio. La fama, los rumores, el apellido, todo pesaba. Si eras pobre, ya estabas medio condenado. Si eras mujer, la sospecha era más rápida. Y si no tenías a nadie que hablara por vos, lo más probable era que no volvieras a casa. Los delitos no eran solo legales. Eran morales. Podías ser juzgado por robar, o por insultar a un vecino. Por herir, o por mirar mal a un noble. La ley era una mezcla de tradición, superstición y capricho. Había juicios formales, en plazas, con testigos y registros. Pero también había castigos inmediatos. Justicia del laird, justicia del clan, justicia del pueblo, que a veces actuaba sin permiso. Los castigos eran públicos, porque el dolor debía verse, para que doliera a todos. Azotes, picotas, humillaciones, multas imposibles, cortes de orejas, marcas al rojo. Y si el crimen era mayor, la horca. O peor, el olvido forzado. Ser expulsado. Ser borrado. El miedo al castigo estaba en todos. Se aprendía desde chico. No digas eso, o el laird lo sabrá. No robes, o te cortarán la mano. No hables con esa mujer, o dirán que sos cómplice. La justicia era un fantasma que se sentaba en la mesa. Pero también había quienes la manipulaban. Nobles que escapaban con cartas. Sacerdotes que protegían a sus aliados. Terratenientes que arreglaban todo con ganado. Porque en la Escocia medieval, la ley era un espejo del poder. Y sin embargo, en lo pequeño, en lo comunitario, existía una justicia real. Las ancianas del pueblo decidían disputas. Las familias hacían pactos para evitar venganzas. Los testigos eran vecinos. La palabra valía. La justicia podía castigar, pero también perdonar. Algunos eran absueltos, otros reconciliados. El perdón no siempre era un gesto noble. A veces era estrategia. A veces, fe. Y en el fondo, todos sabían que lo más terrible no era el castigo. Era que te acusaran sin poder defenderte. Porque en una sociedad donde el nombre lo era todo, perderlo era peor que morir. Algunos castigos eran ritualizados. Se hacía caminar al culpable por el pueblo, con un cartel colgado al cuello. A veces con cadenas. A veces con cuernos de animales. No solo para ridiculizar, para marcar. La picota era común. Un poste, una tabla de madera, un cuello atrapado. El pueblo se acercaba. Escupía. Arrojaba barro. A veces piedras. A veces cosas peores. No era solo castigo físico. Era social. Era decir, ya no sos uno de nosotros. Las penas por robo eran extremas. Robar un pan podía costarte un dedo. Una oveja, el destierro. Un caballo, la muerte. Porque lo robado no era solo un objeto. Era parte del sustento de otro. Las cárceles eran pocas. Y terribles. Oscuras, húmedas, sin comida. Solo iban los que esperaban algo peor. Los castigos reales se aplicaban en la calle. A la vista. A la memoria colectiva. Se temía especialmente a los juicios por brujería. Porque no dependían de pruebas. Dependían de sospechas. De chismes. De sueños. Y una vez señalado, era casi imposible salir limpio. Los métodos de prueba eran absurdos. Tirar al acusado al agua. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, inocente. Pero ahogado. También se buscaban marcas del diablo en el cuerpo. Lunares. Cicatrices. Cualquier cosa servía. Y cuando alguien era ejecutado, se hacía con espectáculo. Las horcas estaban en las colinas. Las multitudes venían desde lejos. No por morbo. Por necesidad. Para recordar lo que podía pasar. Los niños veían todo. Aprendían. No por palabras. Por miedo. Pero no todo era oscuridad. Había leyes del clan. Códigos orales. Pactos de sangre. Juramentos en círculos de piedra. La justicia era dura, pero también era memoria compartida. Y en los mejores casos, era restaurativa. Un ganado ofrecido. Un perdón pronunciado. Un acuerdo sellado con pan y sal. Porque no siempre se quería sangre. A veces, solo se quería cerrar una herida. Y en una tierra donde todo podía volverse venganza. El perdón también era un acto de coraje. La justicia no vivía solo en las cortes. Vivía en los ojos de la comunidad.
en el gesto del herrero que negaba su servicio, en la madre que no dejaba a su hijo jugar con el tuyo, en el silencio de la taberna cuando entrabas. Y aún así, no todo era condena. Había redención. Había memoria de actos buenos. El que salvó a un niño del río. La que cuidó a un anciano sin familia. El que defendió al pueblo en una emboscada. A veces, eso pesaba más que el delito. Porque la justicia, aunque brutal, también era humana. Tenía grietas. Tenía alma. Y a veces, compasión. El miedo al juicio era constante. Pero también lo era la esperanza de no llegar a él. De resolver antes. De acordar. De reparar. Y cuando alguien lograba volver, cuando era perdonado, el silencio lo acompañaba. Pero también una nueva oportunidad. En una tierra donde todo se juzgaba con rapidez. Ser recordado por tu humanidad. Era la única absolución verdadera. La niñez, tal como la conocemos hoy, no existía en la Escocia medieval. Un niño no era un futuro adulto. Era ya, desde muy temprano, una pieza activa del engranaje familiar. Desde los 4 o 5 años, empezaban a colaborar, trayendo agua, cuidando animales pequeños, imitando a sus mayores. Jugar era un lujo. Y cuando sucedía, era simple. Palos, piedras, cuerdas, juegos de imitación. Los niños jugaban a ser pastores, a ser madres, a ser soldados. No porque soñaran con eso, sino porque sabían que pronto lo serían. La educación formal era rara. Algunos afortunados aprendían a leer si estaban cerca de un monasterio. Otros memorizaban salmos sin entenderlos. Pero la verdadera enseñanza era oral. Escuchar. Repetir. Obedecer. Los cuentos eran herramientas. Se usaban para enseñar y para asustar. Historias de hombres lobo, de niños raptados por espíritus, de castigos a los desobedientes. Cada noche, un nuevo recordatorio. El mundo era peligroso, y vos eras pequeño. La ropa infantil no existía como tal. Se usaban versiones pequeñas de las prendas adultas. Vestidos largos para todos. Recién a los 6 o 7 años se diferenciaba por género. Pero la ropa no duraba. Se remendaba. Se heredaba. Se adaptaba. Los niños ricos aprendían a cabalgar, a cazar, a escribir. Los pobres, a resistir. Porque la infancia era corta. A los 12, ya se era adulto. Para trabajar. Para casarse. Para morir en batalla. Y muchos no llegaban a esa edad. Las enfermedades eran implacables. La fiebre. Las infecciones. El hambre. Una caída mal curada. Una tos prolongada. La muerte llegaba sin avisar. Y cuando un niño moría, no siempre había lágrimas públicas. Porque llorar mucho era tentar a la suerte. Y sin embargo, había amor. Infinito. Silencioso. Apretado en una manta tejida. En una canción cantada bajito. En una cena repartida con menos pan para que el más chico comiera más. En los pueblos pequeños, todos eran responsables de los niños. No existía la idea de tus hijos y mis hijos. Un castigo podía venir de un vecino. Un premio, de una abuela lejana. La crianza era colectiva. Porque criar a un niño era una cuestión de supervivencia del clan. Las madres eran figuras centrales, pero no exclusivas. Las hermanas mayores cargaban en brazos a los bebés. Los abuelos contaban cuentos. Los tíos enseñaban a plantar o a cuidar a los caballos. Cada día era una lección no dicha. El miedo era parte de la infancia. Miedo al bosque. Miedo a los espíritus. Miedo al hambre. Pero también había consuelo. Las canciones de cuna, los colgantes protectores, los rezos murmurados antes de dormir. Algunos niños eran enviados como aprendices. A otros pueblos. A otros oficios. A veces, nunca volvían. Era una forma de asegurar vínculos. O de reducir bocas en casa. Para muchos, la infancia terminaba al subir a un caballo con una bolsa de ropa y una promesa de volver. Los juegos eran enseñanzas disfrazadas. Carreras para aprender agilidad. Tiros de cuerda para fortalecer los brazos. Acertijos para agudizar la mente. No había juguetes de colores. Pero había imaginación. Y eso bastaba. Los niños nobles eran entrenados desde temprano. No en ternura. En estrategia. En historia. En supervivencia. Las niñas aprendían a bordar mapas invisibles de poder. A leer silencios. A negociar alianzas. A veces, un niño destacaba. Sabía curar heridas. Sabía hablar con animales. Sabía escuchar el viento. Y entonces,
Se decía que tenía un don. Eso era bueno o peligroso, porque los dones también se temían. La religiosidad infantil era intensa. Se rezaba con fervor. Se ayunaba. Se soñaba con ser santo. Algunos niños tenían visiones. O decían tenerlas. Y eran escuchados. O silenciados. Y aunque la niñez era dura, también tenía sus recompensas. Una sonrisa del padre. Un trozo de pan caliente robado. Una tarde sin tareas. Un fuego que no se apagaba. En ese instante, eran solo niños. Y el mundo parecía, por un momento, amable. Y luego estaba el paso. Ese momento invisible en que dejaban de ser niños. No había fiesta. No había rito. Solo un cambio en la mirada de los adultos. Un nuevo encargo. Una herramienta entregada en la mano. Una frase como, ya sos grande. Algunas niñas se despertaban y sabían que ya no jugarían más. Que ahora se cosía. Se cargaba. Se callaba. Algunos varones iban a trabajar el campo y volvían distintos. No por lo que hacían, por lo que ya no podían hacer. Pero esa transición también traía orgullo. Ser útil. Ser necesario. Sentir que uno pertenecía. Que tenía un rol. Porque en un mundo tan duro, ser parte ya era ganancia. Y los recuerdos de la infancia no se borraban. Vivían en las canciones. En los gestos repetidos. En la manera de mirar el fuego. De atarse los cordones. De susurrar el nombre de la madre cuando dolía algo. Los adultos hablaban de su niñez con mezcla de dolor y ternura. Cuando yo tenía tu edad, era más que una frase. Era una herencia. Un puente. Y aunque las voces de esos niños no quedaron escritas en los libros, quedaron en la tierra que pisaron. En los árboles que treparon. En las palabras que enseñaron a sus hijos. La infancia en la Escocia medieval no fue fácil. Pero fue real. Y en su dureza, también hubo belleza. Una belleza quieta, fugaz y profundamente humana. Envejecer en la Escocia medieval no era común. Y cuando sucedía, era una mezcla de respeto, miedo y resignación. La esperanza de vida rondaba los 30 a 40 años. Pero eso no significa que todos morían jóvenes. Algunos llegaban a los 60. A veces más. Eran raros. Y por eso, especiales. Los llamaban sabios. O duros. O simplemente, los que aún están. Los signos de la vejez aparecían antes. A los 40, un cuerpo ya estaba gastado. Dientes perdidos. Vista disminuida. Articulaciones rígidas. Pero no se hablaba de eso. Se seguía trabajando. Hasta donde se pudiera. Porque descansar era sospechoso. Los ancianos no eran retirados. Seguían aportando. Cuidaban niños. Reparaban herramientas. Enseñaban. Observaban. Y sobre todo, contaban historias. Eran los libros vivientes. Lo que no se escribía, ellos lo transmitían. Muchos sabían de plantas. De heridas. De tormentas. De tratados antiguos. Habían vivido guerras. Epidemias. Inviernos interminables. Y por eso, cuando hablaban, se escuchaba. Pero no todo era veneración. Algunos viejos eran marginados. Especialmente si eran pobres. O si hablaban solos. O si tenían costumbres raras. A las mujeres viejas solas se las veía con recelo. Bruja era una palabra que caía fácil. La vejez femenina era más dura. Porque la mujer, una vez pasada la edad de procrear, dejaba de ser útil a los ojos del sistema. Muchas terminaban como mendigas. O vivían en los márgenes. O encontraban poder en la soledad. Convertidas en curanderas. O en amenazas. Los abuelos, cuando eran aceptados, eran el corazón del clan. Un consejo silencioso. Una presencia constante. Se les consultaba antes de decisiones. Se les daba el mejor lugar junto al fuego. Pero solo si se los quería. No había pensiones. No había cuidado garantizado. Envejecer era depender de la memoria de lo que uno había hecho. Si había sido bueno, alguien te cuidaba. Si no, la intemperie esperaba. Y aún así, había belleza. En la piel arrugada. En la voz rasposa. En el gesto paciente de quien ya vio todo. Porque en un mundo tan cruel, llegar viejo era, en sí mismo, una victoria. Muchos ancianos cargaban con culpas antiguas. Cosas no dichas. Decisiones tomadas en guerra. Hijos perdidos. Hijas entregadas en matrimonio forzado. Y con los años, esas heridas no sanaban. Se escondían detrás de una mirada dura. O de un silencio prolongado.
Otros envejecían en paz, porque habían amado bien, porque habían ayudado cuando podían, porque tenían nietos que los despertaban con risas, no con demandas. Esos eran los afortunados. La memoria era el mayor tesoro del anciano, pero también su condena. Algunos comenzaban a olvidar, a perderse en los días, a repetir las mismas historias, y entonces se volvían invisibles, o motivo de burla. Pero los sabios, esos que no solo recordaban, sino que interpretaban, eran respetados como oráculos. No importaba si sabían leer, sabían observar, sabían cuándo llovería, cuándo era buen momento para plantar, qué plantas sanaban y cuáles mataban. Había viejos que no hablaban, solo escuchaban, y aún así, cuando asentían o negaban con la cabeza, se tomaba como ley, porque en un lugar donde casi todo era oral, la palabra del anciano era la única historia oficial. Los rituales de la vejez no eran muchos, pero existían ciertos alimentos blandos, ciertos tejidos calientes, algunas palabras que no se decían delante de ellos, y a veces un gesto de respeto simple, cederle el lugar, guardar silencio cuando entraba. La muerte se acercaba lentamente, pero sin misterio. Los viejos la conocían, la esperaban, no con temor, con resignación, a veces con deseo, porque el cuerpo dolía, porque los amigos ya no estaban, porque el mundo cambiaba demasiado, pero hasta el último día había dignidad, aunque fuera en una manta compartida, en una taza de caldo, en una oración a media voz, porque morir viejo era un privilegio reservado a los que supieron resistir sin perder del todo el alma. Y si tenían suerte, alguien escucharía su última historia, y la contaría otra vez. Y cuando el anciano finalmente partía, no siempre había entierro solemne. A veces, apenas una tumba poco profunda. A veces, solo un montículo de piedras. Pero otras veces, una canción, un relato, una lágrima oculta. Porque incluso en una sociedad acostumbrada a perder, la ausencia de un viejo era un silencio nuevo. Los niños lo notaban. ¿Dónde está el abuelo? Se fue con el viento, decían algunos. Ahora es parte del fuego, decían otros. Porque el alma no desaparecía. Se transformaba. En historia. En ejemplo. En advertencia. A veces, los ancianos volvían en sueños. Daban consejos. O advertencias. O simplemente, compañía. Porque en un mundo donde todo era incierto, los muertos seguían siendo parte del consejo. La comunidad entera se definía por cómo trataba a sus mayores. Y aunque no siempre lo lograban, al menos lo intentaban. Porque sabían que, con suerte, un día serían ellos. Y esperaban que, cuando llegara ese momento, alguien también les oyera contar su última historia. Y la recordara, aunque fuera por una sola generación más. Porque en la Escocia medieval, morir sin ser olvidado era la única forma de seguir vivo. La historia de la Escocia medieval podría contarse con una sola palabra: hambre. No era algo excepcional, era parte del paisaje, como la lluvia, como el barro. La escasez no llegaba como tormenta. Era constante, como una sombra que se movía con cada estación. La comida no era un derecho, era una bendición, y cada bocado, una pequeña victoria. Los campesinos cultivaban lo justo. A veces, ni eso, porque la tierra era pobre, porque el clima era traicionero, porque una helada tardía podía arrasar con todo, o una lluvia interminable, o una plaga de ratas. El pan era oscuro, denso, agrio. Se hacía con lo que hubiera: avena, cebada, centeno. El trigo era un lujo, y la carne, casi un mito. Solo en fiestas, solo si un animal moría, solo si el Señor tenía piedad. Las sopas eran el centro de todo. Agua, raíces, cebollas si había. Y se estiraba, se compartía, se comía con pan duro, con manos sucias, con el silencio de quien sabe que no alcanza. No se tiraba nada. Las cáscaras se hervían, los huesos se reciclaban, las sobras se guardaban como oro. Porque mañana podía ser peor. La escasez no solo estaba en la mesa, estaba en el cuerpo, en las costillas marcadas, en la piel opaca, en los ojos hundidos, en el estómago que hacía ruido por las noches. Y el hambre afectaba el alma. Volvía a la gente más dura, más callada, más desconfiada, porque compartir podía ser la diferencia entre vivir o morir.
pero también generaba gestos de ternura inesperada. Medio puñado de avena regalado. Un cuenco ofrecido en silencio. Los inviernos eran lo peor. Cuando se acababan las reservas. Cuando la carne seca ya no servía. Cuando el pan era piedra. Entonces se comían raíces, corteza, pasto cocido. Y si había suerte, una liebre, un pez, un milagro. Pero lo más terrible era el hambre de los niños. Ese llanto seco. Esa mirada sin fuerza. Esa pregunta sin respuesta. ¿Hay algo para comer? Y la culpa. La culpa del padre. De la madre. Del hermano mayor. Porque no podían dar lo que no tenían. En algunos años, las hambrunas eran tan severas que los relatos hablaban de padres que enterraban a sus hijos sin ataúd. De cuerpos dejados a la intemperie porque no había fuerzas para cavar. De pueblos enteros vacíos. De caminos donde nadie quería caminar. Las ferias eran momentos de esperanza. Se comerciaban huevos, nabos, algo de queso. Pero también se robaba. Se mentía. Porque cuando el estómago grita, la moral calla. La comida no era solo alimento. Era símbolo. De estatus. De cuidado. De poder. Un cuenco de leche era más valioso que una espada. Una hogaza de pan blanco podía despertar envidia. O violencia. Los nobles comían mejor. Pero incluso ellos temían la escasez. Tenían almacenes. Guardaban grano como si fuera tesoro. Porque sabían que el hambre era el verdadero enemigo. No las armas. No las guerras. El hambre quebraba castillos desde dentro. Las mujeres eran las encargadas de hacer rendir lo imposible. Sabían hervir lo no comestible. Sabían fermentar, secar, esconder. Algunas eran expertas en conseguir algo. Una gallina olvidada. Un manojo de hierbas. Un trueque con una vecina desesperada. Los niños aprendían a callar su hambre. A no pedir. A mirar la olla con respeto. Porque sabían que cada cucharada tenía nombre. Y a veces, no era el suyo. Había días sin comida. Días en que se ayunaba por obligación, no por fe. Y entonces se rezaba. No por milagros. Por resistencia. Porque un día más era una hazaña. Y sin embargo, se sobrevivía. Porque la comunidad se organizaba. Porque el compartir no era caridad. Era estrategia. Porque si uno caía, todos estaban más cerca del abismo. Y cuando finalmente llegaba la cosecha, se celebraba con lágrimas. Y con la memoria intacta de todos los inviernos donde la sopa no alcanzó. El hambre forjaba la identidad. No era solo dolor. Era formación. Enseñaba a valorar. A agradecer. A planificar. A cuidar. A no desperdiciar nada. Porque cada migaja era una lección. Y también creaba comunidad. No había banquetes. Pero sí había gestos. Una papa compartida. Una olla llevada a casa del enfermo. Un trozo de carne escondido para un niño débil. No era caridad, era supervivencia compartida. Los más sabios decían que el hambre purificaba, que mostraba lo que uno era en verdad, que los generosos brillaban más cuando no había nada que ofrecer. Las historias de hambre pasaban de generación en generación, no para dar lástima, para preparar, para advertir, para que nunca más se olvidara lo que era tener que escoger entre comer o dejar que otro comiera. A veces, los más viejos contaban con orgullo los años que habían sobrevivido solo con caldo y pan negro. Yo viví el invierno del 42, decían. Y no necesitaban explicar más. Todos sabían lo que eso significaba. El hambre marcaba el cuerpo, pero también el alma. Se notaba en la forma de masticar, en la ansiedad al ver comida, en la necesidad de guardar para después. Porque una vez que se pasa hambre de verdad, ya nunca se vuelve a comer igual. Y sin embargo, con todo ese dolor, también nacía algo profundo: resistencia. Esa fuerza silenciosa que no se enseña, pero se hereda. Porque en la Escocia medieval, sobrevivir no era solo vivir. Era un acto de rebeldía. Un milagro diario. Un recordatorio de que, aunque todo faltara, mientras hubiera una sola cuchara que pasara de mano en mano, aún había esperanza. En la Escocia medieval, la vida era dura. Pero no se vivía en soledad. Se vivía entrelazado, con pactos, con lealtades, con abrazos que eran más valiosos que un escudo. La amistad no era solo un lazo afectivo. Era una necesidad. Un aliado era quien te ayudaba a levantar el techo, a cuidar el campo, a esconderte si te perseguían. Y esa confianza no se daba fácil. Se ganaba con años, con gestos,
con silencios compartidos. Muchos amigos eran casi hermanos. Se llamaban compañeros de sangre, no porque compartieran linaje, sino porque alguna vez habían sangrado juntos, en batalla o en defensa mutua. Y ese lazo no se rompía nunca, ni por tierras, ni por reyes, ni por mujeres. Las alianzas entre familias eran otra forma de amistad. A veces nacían del interés, a veces del respeto, pero si se cuidaban, duraban generaciones. Un favor pedido por un abuelo podía ser cumplido por un nieto, medio siglo después. En los pueblos, la red de vínculos era densa. Nadie era solo. Todos eran hijo de, amigo de, compañero de campo de. Eso era bueno. Y también peligroso, porque lo que uno hacía, afectaba a muchos. La traición era imperdonable. Romper un vínculo era romper la estructura invisible que sostenía la aldea. Y se pagaba caro. Con ostracismo. Con desprecio. Con soledad. Que, en ese mundo, era casi como la muerte. Pero cuando la amistad era sincera, era más fuerte que el miedo, que el hambre, que el frío. Había hombres que daban su única manta a un amigo enfermo. Mujeres que compartían la última harina con la vecina que acababa de parir. Niños que aprendían desde pequeños a ayudar al otro. No por premio, sino porque era lo correcto. La palabra hermano se decía mucho, aunque no hubiera sangre de por medio. Porque un verdadero amigo era eso, un hermano elegido. Y en una tierra donde todo podía perderse, lo que uno no podía permitirse perder, era la lealtad de quien te miraba a los ojos, y se quedaba. Las amistades más fuertes solían forjarse en la infancia. En juegos en el barro. En correr tras las ovejas. En aprender a compartir lo poco que había. Esos compañeros de juego crecían juntos. Y cuando llegaba la hora de ir al campo, de portar armas, de casarse, seguían siendo un nosotros. En las batallas, la amistad era escudo. Saber que alguien cuidaba tu espalda era tan importante como la lanza que sostenías. Muchos sobrevivían solo porque alguien los arrastró lejos del filo. O porque alguien gritó su nombre antes del golpe fatal. Las canciones hablaban de estos vínculos. De dos hombres que enfrentaban la muerte juntos. De dos mujeres que compartían el luto. De dos almas que se sostenían en medio del vendaval. La poesía oral no era solo belleza. Era memoria emocional. Había también amistades entre nobles y campesinos. Raras, peligrosas, pero posibles. Cuando se daba, era porque el respeto mutuo superaba la distancia de clase. Un niño de cuna alta podía ser salvado por el hijo del molinero. Y crecer con gratitud. Y protegerlo de adulto. Como una deuda sagrada. Los juramentos de amistad eran reales. A veces se sellaban con una herida compartida. A veces, con un objeto intercambiado. Un anillo. Una daga, una prenda. No era superstición, era símbolo. Y romper ese pacto era romperse uno mismo. En tiempos de persecución, el verdadero amigo era el refugio. El que escondía, el que mentía por vos, el que arriesgaba todo. Y luego, si sobrevivías, ya no había duda. Ese vínculo era eterno. Incluso entre enemigos, a veces, nacía respeto. Un gesto en el campo de batalla. Un cuidado inesperado. Y de ahí, con el tiempo, una tregua. Una historia compartida. Una alianza que nadie esperaba, pero que todos reconocían como poderosa. Las mujeres también tejían vínculos fuertes. Ayudaban en los partos. Sostenían los duelos. Compartían recetas y secretos. La red invisible de las mujeres era más fuerte que las murallas. Porque sostenía lo esencial. La vida, el cuidado, la palabra. Y cuando uno de esos amigos moría, no se lloraba con estruendo. Se recordaba en las manos quietas, en la herramienta sin dueño, en el lugar vacío junto al fuego, porque el dolor no necesitaba palabras. Bastaba con el silencio. A veces, se sembraba un árbol, o se colocaba una piedra marcada, o se dejaba un objeto suyo en el monte. Era una forma de decir, tu historia sigue aquí. Los más viejos enseñaban que los verdaderos amigos no se encontraban, se forjaban. Como el hierro. Con tiempo. Con fuego. Con golpes. Y que una vez formados, no se rompían fácil. En medio de un mundo tan violento, tan frágil, tan impredecible, tener a alguien que conociera tu historia, tus heridas, tus silencios. Era tener un hogar, aunque no tuvieras techo. La palabra amistad era distinta. Más pesada. Más sagrada. Porque no se usaba a la ligera.
Un amigo no era el que te hacía reír. Era el que te sostenía cuando ya no podías caminar. Las alianzas se tejían con actos, no con discursos. Y se demostraban en los peores días. En la escasez. En la guerra. En la enfermedad. En la culpa. Y aún hoy, siglos después, en ruinas frías, en nombres borrados, en piedras cubiertas de musgo. La historia de esos vínculos sigue viva. Porque en la Escocia medieval, sobrevivir era una batalla. Pero no se peleaba solo. Se peleaba con el alma de otro al lado. Y eso hacía la diferencia entre la muerte solitaria y una vida que, aunque breve, valía la pena ser vivida. En la Escocia medieval, la justicia no era ciega. Era brutal. Y muchas veces, arbitraria. No existían los tribunales como los conocemos hoy. La ley era local. Se dictaba por costumbre, por linaje, por poder. El jefe del clan decidía. O un consejo. O el cura. Y su palabra era ley. Los castigos no eran secretos. Eran públicos. Se hacían en la plaza. Frente a todos. Porque la humillación era parte del castigo. El dolor también debía ser visto. El robo era uno de los crímenes más comunes. Y también, uno de los más castigados. Una mano cortada. Una marca al rojo vivo. Una oreja cercenada. Porque el ladrón no solo tomaba un bien. Rompía el delicado equilibrio de la escasez. Mentir no siempre era un crimen. Depende de a quién. Pero el perjurio, especialmente en temas religiosos o de linaje, podía ser castigado con el exilio. O con el látigo. La infidelidad femenina era más castigada que la masculina. El doble estándar era regla, no excepción. Las mujeres eran lapidadas, aisladas, humilladas, mientras que los hombres, a menudo salían impunes. La brujería era otro crimen temido, especialmente en épocas de crisis. Cuando algo salía mal, se buscaba culpable. Y casi siempre, era una mujer solitaria. Una anciana. Una curandera. Bastaba una acusación. Una mirada rara. Un animal muerto. Y el castigo era inmediato. No siempre había juicio. A veces, ni defensa. A veces, se decidía en una noche. En una fogata. En un grito. Y al amanecer, ya no estaban. Los castigos físicos eran comunes. Azotes, palos, piedras, pero también castigos simbólicos. Llevar un cartel. Ser rapado. Ser encadenado en la entrada del pueblo. Que todos te vieran. Que todos supieran. La ley no era igual para todos. Los nobles pagaban con oro. Los pobres, con carne. Y eso, todos lo sabían. Pero también existía otra justicia. La del clan. La que no estaba escrita, pero se respetaba más. La venganza por un hermano muerto. El perdón ganado con trabajo. La mediación en medio de dos familias enfrentadas. Las penas se transmitían de padres a hijos. No siempre por ley, sino por estigma. El hijo de un ladrón seguía siendo ladrón, aunque nunca hubiera robado. El apellido quedaba manchado. Y solo décadas de conducta impecable podían limpiar esa memoria colectiva. A veces, la justicia era poética. Quien había destruido una casa, debía reconstruirla. Quien había herido, debía cuidar a su víctima. Pero otras veces, era pura venganza. El honor estaba por encima de la ley. Si alguien insultaba a tu madre, a tu clan, a tu historia, se respondía. Con palabras, con cuchillos, con fuego. Y luego, el castigo recaía sobre el agresor o sobre el vengador. Dependía de quién contara la historia primero. Los sacerdotes eran mediadores. Pero también jueces. Si el cura decía que alguien era culpable, pocos se atrevían a contradecirlo. Aunque a veces se equivocaban. O mentían. O castigaban por razones que nada tenían que ver con la justicia. En algunas aldeas, se practicaban juicios de Dios. Caminar sobre brasas. Sostener hierro al rojo. Ser sumergido en agua helada. Si sobrevivías, eras inocente. Si no, habías sido castigado por lo alto. Era superstición, pero también, la única forma que muchos conocían de probar su inocencia. Las cárceles no eran comunes. Eran caras. Inútiles. Lo que se quería era escarmiento, no rehabilitación. Por eso se marcaba, se hería, se expulsaba, para que el castigo sirviera como advertencia. Pero había también perdón. A veces, si alguien demostraba arrepentimiento, si ayudaba en la cosecha, si salvaba una vida, si el pueblo entero intercedía.
entonces el castigo podía ser conmutado. Y ese perdón era recordado como un milagro social. El miedo a la ley no impedía todos los crímenes, pero sí moldeaba el carácter. Enseñaba a medir las palabras, a cuidar los actos, a pensar antes de actuar, porque una sola noche de furia podía marcarte de por vida. Y esa marca dolía más que cualquier herida. Y sin embargo, la justicia también era esperanza, porque aunque fuera imperfecta, al menos existía una idea de orden, una ilusión de que había consecuencias, de que el mal no quedaba impune para siempre. Algunos jefes eran justos, escuchaban a todos, castigaban con sabiduría, buscaban paz antes que sangre, y eran recordados, no por su fuerza, por su equidad. Los castigos también enseñaban, a los niños, a los vecinos, a los que miraban en silencio. La ley era teatro, una advertencia representada cada semana. Y en medio de tanta brutalidad, había momentos de justicia verdadera, de compensación sincera, de reconciliación real, un perdón ganado, una disculpa pública, una comunidad que volvía a confiar. Las historias hablaban de estos momentos, no con rabia, sino con asombro, como quien presencia algo raro, algo casi divino. El jefe perdonó al asesino, porque salvó a su hijo de ahogarse. Y ese relato se contaba por generaciones. También había justicia secreta, la que no salía en público, la que se hacía en la noche, entre hermanos, entre mujeres, entre quienes sabían que la ley no siempre protegía a los suyos. Y esa justicia era silenciosa, pero efectiva. En la Escocia medieval, la ley era dura, pero no inútil. Moldeaba vidas, decidía destinos, grababa cicatrices, y por eso, cada palabra dicha ante un juez, cada decisión tomada por el clan, cada grito frente a una injusticia, se volvía parte de una historia más grande. Porque la ley no solo castigaba, también contaba quién era importante, y quién no, quién merecía justicia, y quién, solo silencio. Y entre todo ese caos, ese miedo, ese castigo, a veces, emergía una verdad, una simple, brutal, humana verdad. En un mundo sin piedad, la justicia era un sueño que, de vez en cuando, se hacía realidad. En la Escocia medieval, el miedo no era una emoción ocasional. Era un huésped constante. Dormía en la misma cama, se sentaba en la mesa, caminaba al lado tuyo cuando ibas por el bosque. Había miedo al hambre, al frío, a la guerra, a la peste, a la injusticia, pero también a lo invisible, a lo inexplicable, a lo que solo los viejos se atrevían a nombrar. Las amenazas eran muchas, pero no todas venían con espada. Algunas llegaban en forma de mal augurio. Un cuervo que volaba bajo, un sueño que se repetía, un silencio anormal en el monte. Y entonces, se encendía una vela, se cerraban las puertas, se rezaba más fuerte. Las leyendas eran una forma de explicar lo que no se podía entender, pero también de advertir. El Kelpie, por ejemplo, ese espíritu de agua que se disfrazaba de caballo para llevarse a los niños. O las Bean Nige, mujeres fantasma que lavaban ropas ensangrentadas antes de una muerte. Nadie decía que eran reales, pero nadie se atrevía a decir que no lo eran. Los gritos en la noche eran comunes, no siempre de hombres, a veces, de cosas que no se veían, de presencias que hacían crujir la madera, que apagaban las lámparas, que abrían las puertas, que dejaban huellas en el barro. El bosque era especialmente temido, no por los lobos, por lo otro, lo que vivía más allá de los árboles. Espíritus, almas errantes, demonios antiguos. El bosque no era solo un lugar, era un umbral, y los niños aprendían a temer. No con cuentos, con advertencias reales. No vayas solo al río. No mires al pozo si oís voces. Si ves una figura blanca, no la sigas. La religión no calmaba todos los miedos. A veces los aumentaba, porque también hablaba de demonios, de castigos eternos, de maldiciones. Y los sacerdotes usaban el miedo como herramienta, para controlar, para guiar, para castigar. Pero no todo miedo era sobrenatural. El más común era el miedo a perder. A la familia, a la comida, al abrigo, a la reputación, a la vida. Había miedo al vecino, a la traición, a la envidia, porque una palabra mal dicha podía provocar una acusación de brujería.
o de robo, o de herejía. Y entonces, la vida podía acabarse en una tarde. Los cuerpos hablaban de miedo. Caminaban encorvados. Hablaban bajo. Miraban al suelo. Porque mostrar demasiada alegría era sospechoso. Y mostrar desafío, peligroso. Las madres vivían con miedo por sus hijos. Porque una fiebre podía ser mortal. Porque una caída en el campo podía dejar a un niño inválido para siempre. Porque una mala cosecha significaba hambre. Porque un cruce de mirada con el hombre equivocado podía traer consecuencias para todos. El miedo también estaba en los símbolos. En los objetos escondidos en las paredes. En las marcas talladas en madera. En los colgantes hechos con huesos de aves. No eran adornos. Eran protecciones. Para que el mal no entrara. Para que el alma se mantuviera firme. Había miedo al mar. A sus tormentas. A sus desapariciones. A las cosas que regresaban sin vida a la orilla. Y también a las que regresaban caminando. Las profecías eran tomadas en serio. Los ancianos leían signos en el clima, en los animales, en los nacimientos. Y cuando decían, algo viene, no se dudaba. Se preparaban velas. Se encerraban animales. Se rezaban salmos con los dientes apretados. A veces, el miedo se hacía cuerpo. Una parálisis nocturna. Una fiebre que no cedía. Una sombra en la esquina del cuarto. Y todos sabían lo que era. Le cayó un mal, decían. Y venía la curandera. Y el sacerdote. Y se hacía lo que se podía. Porque aunque no lo entendieran, lo sentían. Había miedo a morir. Pero más aún, a morir mal. Sin confesión. Sin compañía. Sin sepultura. Porque eso, era condena. Pero el miedo más profundo, era el miedo a ser olvidado. A que tu nombre no quedara en ninguna historia. A que nadie dijera una oración por vos. A que tu alma vagara sin rumbo. Ese miedo no tenía cura. Y sin embargo, en ese mundo de terrores constantes, se seguía viviendo. Porque el miedo no solo paralizaba, también protegía, mantenía alertas, enseñaba límites, fortalecía la intuición. Nadie sobrevivía sin miedo. El valiente no era quien no temía, era quien sabía cuándo escucharle. Se contaban historias no solo para asustar, también para recordar, para avisar, para preparar. Cada leyenda tenía una advertencia escondida. Cada susurro tenía una verdad disfrazada. El miedo unía, hacía que las familias durmieran juntas, que los vecinos se cuidaran, que las puertas se cerraran a tiempo, que las hogueras no se apagaran del todo por la noche. Era costumbre dejar una vela encendida por los muertos. No por respeto, por miedo a que volvieran molestos, a que exigieran lo que en vida no recibieron. Porque el más allá no estaba lejos. Estaba en el umbral, detrás de la cortina, al fondo del establo. Los niños aprendían a vivir con miedo. Y lo transmitían a sus hijos. No como un castigo, como una forma de amor. No toques eso. No vayas ahí. No hables de ella. No era paranoia. Era memoria ancestral. En la Escocia medieval, el miedo era religión, leyenda, instinto, cultura y carne. Estaba en el viento que golpeaba la puerta de noche. En el crujido de la madera vacía. En la mirada del desconocido. En la palabra no dicha. En el fuego que se apagaba sin razón. Y aún así, se celebraba. Se reía. Se amaba. Se paría. Porque si algo enseñaba el miedo, era que la vida valía demasiado como para no resistir. Incluso cuando todo parecía oscuro. Incluso cuando los terrores caminaban en dos patas y con capa de sacerdote. Incluso cuando no había explicación. Solo el temblor. Porque los que sobrevivían en la Escocia medieval eran los que aprendían a mirar al miedo a los ojos. Y seguir caminando. Has llegado al final. Después de horas recorriendo una tierra cubierta de barro, cicatrices, ecos y leyendas, tu alma ha sido testigo de una historia que muy pocos se atreven a mirar de frente. La Escocia medieval. Cruda. Injusta. Oscura. Sí, pero también profundamente humana. Lo que viste no fue solo historia. Fue memoria viva. Dolor heredado. Y una verdad que sigue latiendo bajo cada colina. Bajo cada piedra. Bajo cada nombre olvidado. Escocia no era solo castillos y gaitas. Era manos con grietas, ojos con miedo, cuerpos con hambre. Era niños que aprendían a callar antes que a hablar. Madres que enterraban más hijos que sueños. Hombres que daban la vida por un trozo de tierra. Mujeres que resistían sin que nadie las cantara. Pero si llegaste hasta aquí,
Si escuchaste cada sección, si sentiste el peso del clima, el filo de la ley, el frío de las noches, entonces ya no sos solo un espectador. Sos parte de este viaje. Porque cuando uno escucha con el alma, también se vuelve portador de la historia. Y aunque los nombres se hayan borrado, las voces rotas de esos siglos todavía pueden ser oídas. Si hay alguien dispuesto a escuchar. Y hoy, fuiste vos. Vivimos juntos la brutalidad de la justicia, la fragilidad de la amistad, la omnipresencia del miedo. Nos preguntamos cómo se sobrevivía. Y la respuesta fue siempre la misma, con dignidad. Aunque costara, aunque doliera, aunque no hubiera testigos. Ahora, es momento de despedirse. Pero no con tristeza, con honor. Porque hay algo sagrado en cerrar una historia. En saber que se la honró con atención, que no pasó de largo, que no fue solo entretenimiento, que fue una forma de mirar el pasado a los ojos y decirle, te veo. Y eso cambia algo en el presente. Así que antes de apagar esta voz, antes de seguir con tu día, regálate un segundo. Cerrá los ojos. Imagina una aldea entre la niebla. Una chimenea encendida. Un anciano contando algo que no está en los libros. Un niño escuchando, con los ojos grandes. Esa escena vive ahora en vos, porque la Escocia medieval no está tan lejos. Mientras exista alguien que recuerde, que imagine, que narre, nunca se va del todo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos veremos en la próxima historia. Pero hasta entonces, que tu memoria sea escudo, que tu palabra sea espada, y que tu corazón siempre arda como una antorcha encendida en las tierras oscuras del pasado. Slain Temat. Hoja de árbol caída a fuego. Muchos no llegan al final. Muchos se detienen antes. Pero vos no. Vos elegiste escuchar, sentir, reflexionar. Y eso ya te convierte en algo raro. En algo valioso. Porque hoy, en un mundo donde todo va rápido, donde todo se olvida, vos te tomaste el tiempo de recordar lo que casi nadie cuenta. Lo hiciste por curiosidad, por insomnio, por amor a las historias, por respeto a los que vivieron antes. Y aunque ellos no puedan darte las gracias, yo sí. Gracias por respetar sus silencios, por no reírte de sus miedos, por comprender sus contradicciones, por mirar su miseria sin juzgar. Cada historia fue una puerta. Y vos las abriste todas. Pasaste por el hambre, por la guerra, por la peste, por la pérdida. Y aún así, seguiste, porque algo dentro tuyo quería saber cómo terminaba, cómo se vivía, cómo se amaba, cómo se perdonaba. Y esa búsqueda te hace parte del linaje de los narradores. No importa si estás en una ciudad moderna, en una habitación silenciosa, o escuchando en medio de la rutina. Hoy, vos sos puente. Puente entre el pasado y el presente. Entre lo olvidado y lo recordado. Entre el miedo y la luz. Así que llévate esta historia. No como un dato más. Como un fuego. Como una semilla. Como una promesa de seguir buscando lo que otros dejaron atrás. Llévatela cuando abraces a alguien. Cuando camines por un bosque. Cuando escuches una canción vieja. Cuando veas una sombra y no te animes a mirar. Porque esas sensaciones, esos ecos, son parte de una historia mucho más grande. Y hoy, por un instante, vos fuiste protagonista. No de la historia de Escocia, sino de la historia de quienes no se rinden. De quienes escuchan. De quienes aún creen que, en medio de tanta oscuridad, vale la pena encender una vela. Una sola. Frágil. Pequeña. Pero suficiente para iluminar el alma. Recordá esto. No todo lo valioso hace ruido. A veces, lo más importante es lo que se dice bajito. En la noche. En susurros. En una historia que casi se pierde. Pero no. Y si alguna vez sentís que tu propia vida es una lucha, que hay demasiada oscuridad, que cuesta levantarse, que el mundo es injusto, pensá en ellos. Pensá en los que cavaban en la nieve con las uñas. En los que cocinaban con agua sucia. En los que rezaban sin saber si alguien los escuchaba. Pensá en los que lo perdieron todo, y aún así, no se rindieron. Eso es herencia. Eso es fortaleza. Y aunque no tengamos sus nombres, tenemos su fuego. Guárdalo. Cuídalo. Compartilo. Y cuando llegue la próxima historia, la próxima noche larga, la próxima pregunta sin respuesta, acordate que ya tenés dentro tuyo algo que no muchos tienen. El alma de quien sabe escuchar. Y eso es más poderoso que cualquier espada. Gracias, viajero de historias. Gracias, alma que escucha.
Hasta pronto. Y que el eco de esta historia te acompañe siempre. Escudo Fuego.